puedes hacer ya de moderador, pues ha fallado uno de ellos, que es Carlos Pajares, que es el que ha faltado, estaba de moderador, es un catedrático de física de aquí. Ya te quedas aquí tranquilamente. Bueno, pues vamos a comenzar la siguiente sesión. Muy buenos días. Yo soy José Antonio Gegúndez, para los que no me conocen, soy profesor de Universidad de Oftalmología en la Universidad Complutense de Madrid y soy oftalmólogo del Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Ya que estoy rodeado de tantos gerentes, pues decirles que también he sido gerente del Hospital de la Princesa de Madrid, director médico, donde nuestro compañero el doctor Ancochea asimismo ejerció esos cargos. Y bueno, vamos junto con mis compañeros Félix Rubial y José Manuel Soya, que vamos a moderar esta apasionante sesión de un problema que la medicina padece en los actuales tiempos, ¿no? Que es la deshumanización. La medicina vive inmersa en una época de cambio realmente vertiginoso. Incluso no tan jóvenes como ya yo me puedo considerar, ¿no? Nos vemos desbordados por los avances que se están produciendo de una manera a extraordinaria velocidad. Ayer yo me he quedado pasmado del conocimiento de los avances que se van sucediendo en las diferentes especialidades médicas, quirúrgicas. Lógicamente yo soy oftalmólogo, nos vamos restringiendo a nuestro campo, no podemos dominar nuestra especialidad, no podemos dominar casi nuestra subespecialidad. Yo les diré que soy especialista en córnea, superficie ocular, inflamación, cirugía de la catarata compleja, pero no me hablen ustedes de retina. Y probablemente dentro de poco me tenga que especializar en el ojo derecho y otros en el ojo izquierdo, porque estamos llegando a unos niveles en los cuales, como digo, es imposible abordar ese conocimiento. Todo esto es producto de la tecnificación. La tecnificación es extraordinaria. La tecnología que estamos introduciendo, basado también, se comentó ayer, en el trabajo multidisciplinar con otros profesionales físicos, ingenieros, fundamentalmente, hacen que la medicina avance de esta manera. Big Data, inteligencia artificial, machine learning, deep learning, estos términos se están introduciendo cada vez más. Luego les contaré la experiencia que yo introduje en oftalmología desde hace 27 años ya sobre esto, cuando me encontraba como un llanero solitario por los congresos buscando a alguien que pudiera trabajar en el desarrollo de sistemas para que efectuaran el diagnóstico las máquinas. Y entonces, a través de ahí, pues creo que he ido adquiriendo cierta experiencia, ¿no? Y eso hace que la sociedad se vaya individualizando al máximo y que pues estemos solos con nuestras máquinas y nos olvidemos de que somos seres que vivimos en sociedad y que tenemos una profesión eminentemente humanista, cuya esencia es el trato con el paciente, con las personas. Evidentemente, y para terminar, todos estos avances tecnológicos han supuesto o están suponiendo una progresión geométrica de nuestra profesión médica. Pero no tenemos que olvidar, y por supuesto contribuyen de una manera muy llamativa al progreso de la medicina. Estamos en la época en la que la medicina nunca estuvimos igual en cuanto a nivel de desarrollo. Pero tenemos que recordar que somos personas, que tratamos con personas. Somos médicos que tenemos la obligación y la responsabilidad de atender la parte de la aflicción de las personas, los valores hipocráticos de nuestra profesión. No lo debemos olvidar, que lo que un paciente mayor satisfacción y tranquilidad le suscita es nuestra cercanía en el trato, nuestra accesibilidad, la confianza que nosotros le podemos proporcionar. Los pacientes conocen perfectamente ya que somos unas eminencias todos a nivel médico y científico. No vienen solamente para eso, vienen para que les comprendamos, para que les ayudemos. Y esa es la parte que tenemos que preocuparnos cada vez más en los diferentes foros en los que participemos, de cultivar, de promocionar y de enseñar desde la universidad, que no se está haciendo. Hay una falta de vocación tremenda. Y sin más, vi oportuno hacer esta introducción a esta mesa porque creo que es el problema principal. Vamos a tener un elenco de ilustres personajes y expertos en sus respectivos ámbitos, muchos gestores de la sanidad pública gallega que nos van a dar su visión sobre esta cuestión,
una visión muy importante porque el problema médico y una de las causas de la deshumanización de la medicina también es los nuevos modelos y estructuras sanitarias, que chocan un poco con la filosofía de lo que era la profesión médica y cómo tenemos que integrar ambos conceptos. Y sin más, pues ya te doy la palabra a mi compañero José Manuel Soya, que conocéis, que es el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. Muchas gracias. Vamos a dar la presentación a... Bos días, moitas gracias a todos. Agradecido sobre todo a Somega por esta invitación única. Eu son médico rural, basicamente, son médico de pobo. Probablemente a meirande parte dos médicos que exercen na Galicia son médicos rurais, precisamente. Temos unha comunidade eminentemente rural, pero hai de agradecer moitísimo estar rodeado de personalidades, non? Tiveron a ben vir dende todo o mundo, colegas, ilustres colegas, a miran de parte deles. Posiblemente non temos tanta representación do médico de base, non? Do médico que representa precisamente ese primeiro contacto co doente, como é o médico rural. Eu son médico, digo moitas veces, máis rústico que rural, porque levo 40 anos exercendo nun pobo. É vocacional, no meu caso é realmente vocacional, porque cando rematei a carreira e conseguí un bo número, podía estar nunha capital de provincia e nunca me plantexei o traballo que se facía por entonces nun ambulatorio que non era precisamente de exercicio en pro do doente, non? Hoxe teño aquí a posibilidade de presentar o meu xerente, non sei eu quen quite o tempo dos que teñen que falar. A Félix coñezo desde fai moito tempo. El tivo responsabilidades en xestión prácticamente en toda Galicia, como outros que van vir a continuación. Félix me consta que é unha persoa preparadísima no eido no que está exercendo e hoxe teño a fortuna de telo personalmente como xerente, non? Entón xa che dou a palabra a Félix para que nos fales. Félix vai nos falar da humanización da asistencia sanitaria, precisamente eso que consideramos que é unha asignatura pendiente, lamentablemente, probablemente de todo o sistema, non somente do noso, sino tamén en xeral a nivel mundial. É un tema que está absolutamente de actualidade. Habría que rematar dicindo aquilo de que non se pode ser un bo médico se non se é unha boa persoa. Cando queras, Félix. Obrigado. Moitas gracias. Bueno, despois do que acabo de escoitar, teño que decir, en primeiro lugar, que me acaban de facer un inmenso spoiler. Certamente, eu intentaba, e intento, e intentarei, que coa miña breve introducción a esta mesa pois quede bastante reflectida a idea que quero transmitir no título da mesma, que é esa necesidade, ese proceso de retorno ás orixes no que estamos inmersos. Eu quero agradecer tamén a Somega, en primeiro lugar, a súa existencia, os seus 25 anos de vida, en segundo lugar, que teña decidido organizar este primeiro encontro mundial e, a terceiro lugar, por suposto, a amable invitación que me teñen cursado. Eu son da Estrada, provincia de Pontevedra, interior de Pontevedra, pero levo un tempo en Ourense. E eu creo que Ourense representa mellor que nada probablemente a esencia da galeguidade, en distintos ámbitos. Permítame que faga un breve repaso, porque eu creo que ourensanos somos todos. Ourense é a provincia termal, así se define, é lóxico que así sexa pola cantidade de manantiais que nela se atopan, algúns deles, pois, casi podríamos tipificar de exóticos en outra época, hoxe xa non, afortunadamente, pero tamén temos outro tipo de manantiais. É certamente a única provincia que non dispón de costa, e iso pois, tamén condiciona. Temos magníficas paisaxes, magníficos parques naturais, como o da Serra da Enciña da Lastra, un paraíso mediterráneo no centro de Galicia. Dispoñemos da maravillosa Ribeira Sacra, que agardo que en moi breve prazo sexa patrimonio mundial da UNESCO. E temos un patrimonio, unha riqueza arquitectónica, artística e cultural sen par. Os mosteiros da Ribeira Sacra, entre os cales destaco o de San Pedro de Rocas, a igrexa visigótica de Bande, unha das igrexas máis antigas de España, ou esa xoia, esa pequeniña xoia mozárabe da igrexa de San Miguel en Celanova,
ou xa, máis recentemente, pois, esta maravillosa igrexa da Veracruz no Carballiño, obra de Antonio Palacios. E temos o Pórtico do Paraíso. Nestes momentos que temos a escasos metros de aquí o maravilloso Pórtico da Gloria, pois hai que poñer en valor tamén o Pórtico do Paraíso, que é unha xoia pouco coñecida e que está tamén nun perfecto estado de conservación e de visita. Recoméndolle. Temos riqueza patrimonial, riqueza urbanística, povos maravillosamente conservados, como Vilanova dos Infantes, como Allariz. E Ourense é festa. É festa e tradición. O entroido ourensán debera ser tamén patrimonio da humanidade. Desde logo é patrimonio de todos os galegos e galegas. O triángulo máxico de Laza, Verín e Xinzo é, na época do entroido, pois unha visita obrigada. Tamén temos outro tipo de festas, como a Festa da Historia no maravilloso pobo de Ribadavia, ou gastronomía, que sería Galicia sin a súa gastronomía, que sería Ourense sin a gastronomía, o Carballiño, a tapa máis grande de polvo do mundo, as castañas, os magostos. E, como non, dedicado especialmente ao presidente de Asomega, non quería deixar as terras de Tribes en mencionar, pois a ponte romana de Tribes, e a Vica. Os de Castro Caldelas din que a súa é mellor, pero, bueno, vamos a quedarnos con que a de Tribes prevalece neste caso. E chegamos a Ourense. A visión cenital de Ourense é unha visión marcada polas pontes. E as pontes, xa dende a época dos romanos, eran estructuras destinadas a vincular, a vencellar, a unir. E en Ourense hai pontes absolutamente vanguardistas, como a Ponte do Milenio, pero conservamos as nosas pontes históricas, como a Ponte Romana, que luce en perfecto estado de conservación nestos momentos. Nesta introdución soft a esta mañán que pretendo facer, pois permitirán que me enganche ao asunto das pontes e que intente facer un paralelismo entre o que é a medicina actual, máis vencellada ás pontes tecnoloxizadas, e a medicina tradicional, as orixes da medicina máis vencellada á arquitectura clásica romana da ponte de Ourense. Dous milenios de vida a contempla. Estamos na época, como decía o profesor Gegúndez, do homo technologicus, un profesional, en este caso, falando da medicina, concretando na medicina, pois que está, ten a súa disposición para o diagnóstico e para o tratamento un enorme volumen de recursos tecnolóxicos. E o precio da evolución, e, por suposto, como ben decía tamén o profesor Gegúndez, nunca tivemos a nosa disposición tal arsenal diagnóstico terapéutico. E nese momento onde, pois parece eclosionar unha conciencia de que a tecnoloxía forma parte da nosa práctica, pero hai outros aspectos relevantes. Entre eles, loitar contra ese aspecto que é a deshumanización. Por tanto, vame permitir que de maneira moi sinxela, que non simple, faga un pequeno recorrido sobre o que para min é a humanización. E vou intentar dar resposta breve a estas preguntas. Que, por qué, para qué e como? Seguramente todos vostedes teñan asistido, teñan coñecido a existencia de actividades formativas relacionadas ca humanización, incluso teñan leído a inmensa cantidad de bibliografía que se está xenerando a este respecto. Hai fundacións que se dedican a promover a humanización da asistencia sanitaria, hai grupos específicos vinculados a determinadas áreas asistenciales, como é o proxecto UCI, de humanización dos cuidados intensivos, e hai incluso estrategias de comunidades autónomas ou de servizos de saúde destinados a humanizar os servizos sanitarios. Hai incluso organizacións sanitarias, como neste caso a Área Sanitaria de Vigo, que publicou unha memoria de humanización baixo o lema "Tratamos enfermidades, coidamos persoas". Creo que dificilmente podemos atopar algo máis acaído. A pregunta é se estamos só ante unha moda. É certo que na asistencia sanitaria temos asistido ao xurdimento de determinados vocábulos, de determinados termos que se teñen totemizado. Quen de aquí non ten escoitado en repetidas ocasións hasta o desgaste termos como xestión clínica, como cronicidade, como medicina baseada na evidencia?
Son termos que, chegaron e que seguramente non todos tiveron o mesmo éxito á hora de consolidarse. Eu creo que a humanización, desde logo, veu para quedarse, non é só unha moda. Na humanización concéntranse determinados elementos, todos eles relevantes, que teñen relación co trato humano das persoas ás que atendemos. A sensibilidade, a comunicación, o compromiso, a amabilidade, a confianza, a intimidade, etc., etc., etc. Pero, sen dúbida, desde o meu punto de vista, o elemento máis importante que temos a este respecto é a actitude dos profesionais, dos médicos neste caso, á hora de afrontar esa relación con aquelas persoas máis vulnerables, con aquelas persoas que sofren. Por que agora? Por que agora? Pois xa o avancei. Eu creo que estamos nun momento onde ese enorme caudal tecnolóxico que nos inunda e que nos mellora a nosa práctica e os nosos resultados, pois fai que reflexionemos e que cheguemos á conclusión de que en moitos casos os nosos pacientes non só valoran esas exploracións, eses tratamentos, esa tecnoloxía que poñemos á súa disposición, senón que, sobre todo e fundamentalmente, valoran outros aspectos que teñen moitísimo máis, entroncan moito máis cos aspectos humanísticos da profesión. Eu creo que, seguramente a grandes rasgos e de maneira simplista, eu creo que esta é a gran razón pola que un grupo importante de persoas reflexionan e volven ás orixes mesmas onde a tecnoloxía non existía e tiña que ser sustituída por amplas doses de audacia e por un comportamento claramente centrado na persoa. E como se humaniza a sanidade? E vou rematando. Pois eu voume permitir facer unha breve taxonomía de cales serían, desde o meu punto de vista, os elementos fundamentales para humanizar a asistencia sanitaria. Desde logo, o eixo central ten que ser, como non pode ser de outro xeito, a práctica asistencial. Pero logo hai outros 4 elementos que son relevantes á hora de humanizar a asistencia ou a práctica médica. En primeiro lugar, considerar os profesionais auténticos axentes de humanización. En segundo lugar, traballar sobre os espazos, a accesibilidade e a confortabilidade das instalacións que poñemos á súa disposición. En terceiro lugar, facer fincapé na información e na comunicación. E, en cuarto lugar, implicar e requerir e demandar a participación cidadá. Vamos a dar un brevísimo repaso a cada un destes aspectos. Desde logo, na práctica asistencial, eu creo que poderíamos falar de un puzzle con 8 pezas que serían as áreas asistenciales nas que creo que temos que facer maior fincapé. Desde logo, o parto e as primeiras etapas da vida serían uns deles, a atención pediátrica, a urxente, a atención á saúde mental, sempre unha das grandes olvidadas da asistencia sanitaria, os cuidados intensivos, a atención oncolóxica, a atención ás persoas maiores e os cuidados ao final da vida. O 60% das persoas que fallecen en España nestes momentos o fan nun entorno hospitalario. Esta é a cifra. Eu non sei se isto é o que queremos como sociedade. Pois ben, isto sería, desde o meu punto de vista, repito, as áreas asistenciales nas que cumpriría aplicar con maior enerxía prácticas humanizadoras. E temos algúns exemplos, as áreas de parto contemporáneas, os bancos de leite que nos permiten na área asistencial mellorar a un destinatario moi vulnerable como é o neno prematuro, a terapia con cans, por exemplo, a hospitalización a domicilio, un elemento que os pacientes valoran enormemente e a sociedade tamén, ou a promoción de testamentos vitais. Estos serían exemplos do que poderíamos considerar prácticas humanizadoras na área asistencial. Os profesionais debemos ser, por convicción, axentes de humanización. E para isto o elemento esencial e único é a formación. E a formación ten toda unha serie de aspectos que acompañan e que van dende a sensibilización en distintas etapas ata chegar ao compromiso coa humanización da propia asistencia, do propio traballo. Espazos de accesibilidade e confortabilidade. Isto quizás sexa a área na que nos solemos centrar máis, desde logo desde
as xerencias sanitarias é a área máis sinxela porque simplemente require a adaptación dos espazos. Desde logo, a política de portas abertas nos centros sanitarios é un elemento esencial. Hai un elemento moi importante que pasa pola individualización da asistencia, dos espazos asistenciais, ou a aplicación de tecnoloxías técnicas, elementos que permitan garantir a intimidade dos pacientes, espazos asistenciais adaptados aos requerimentos desta época. Aspectos que comentaba Félix en su exposición, en su estupenda exposición, que vuelven a la propia persona, que vuelven al facultativo, al profesional que está detrás de ese proceso de humanización y atendiendo a esa persona, en este caso a ese niño y a su familia, ¿no? Y para nosotros el aspecto diferencial que creemos que es no solo el motor, sino el aspecto más distintivo de lo que se hace en el servicio de pediatría es la utilización de la investigación translacional como un elemento más en la humanización de lo que hacemos. Para nosotros cada paciente es único, especial, no hay dos pacientes iguales, o sí los hay, pero a veces el sistema no es capaz de encontrar diferencias por sutiles que sean. Por eso intentamos explorar los límites de nuestro conocimiento centrándonos en el paciente. Es decir, ponemos la investigación al servicio del paciente que atendemos, buscando beneficiarlo a él directamente cuando es posible, pero si no, que al menos el aprendizaje que obtengamos pueda beneficiar a otros. Para ello, lo que intentamos es no solo resolver el problema del paciente que tenemos delante y allí donde no llega nuestra capacidad, nuestro conocimiento, los recursos que el sistema aporte, buscar soluciones individualizadas para los pacientes que nosotros tenemos que atender. Y eso hace que esta sincronía de lo que es la investigación, en nuestro caso el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago, con la parte asistencial, nos permita dar ese paso extra e integrar e investigar para mejorar esa asistencia integral de nuestros pacientes y, como siempre, de sus familias también. Para ello, investigamos no solo para resolver los problemas de los niños, sino que investigamos en el propio proceso de humanización. Tenemos proyectos activos de investigación para ver qué podemos hacer y cómo podemos mejorar lo que la humanización en pediatría supone y que otros puedan copiarlo o puedan inspirarse en ello. Y tenemos incluso, pues como este ejemplo, el libro de la persona que coordina el área de educación dentro del servicio de pediatría, que es María Elena Sobrino. Tenemos un libro que define cómo debería ser la asistencia pedagógica de los pacientes pediátricos y que es uno de los ejes que hablábamos en esa asistencia integral multidisciplinar. Pero además involucramos a los pacientes en el proceso de investigación, no solo nos servimos de ellos, sino que son una parte fundamental. Y nos sirve además, como profesionales, para transformar lo que es muy habitual en medicina, pero también en pediatría en particular, la impotencia, la incapacidad de resolver el problema o de llegar más allá, pues en una fuerza útil, en esperanza o en consuelo, que es lo que la investigación en el contexto de la clínica nos puede permitir. Porque al final se trata de saber qué es lo que el paciente necesita, no lo que nosotros creemos o asumimos que necesita. Y para ello, por tanto, hay que contar con los pacientes, el paciente individual y su familia, pero también las asociaciones de pacientes, como bien mencionaba Félix en su charla y que nosotros hacemos activamente en el contexto de nuestra asistencia diaria. Pero quizás el ejemplo más importante de lo que en la etapa que a mí me ha tocado vivir y el honor que tengo de ser el jefe del servicio de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago, el ejemplo más importante de humanización pediátrica es este que se anunciaba apenas hace un par de días, que es la adaptación del sistema sanitario a las necesidades del paciente y no al revés. En este caso hemos creado un sistema de atención a los pacientes crónicos y con enfermedades paliativas donde damos a cada niño y su familia lo que necesita según sus circunstancias de una forma totalmente individualizada, estructurada y formalizada. Y eso creemos que es la verdadera humanización del sistema. Por tanto, en un proceso de humanización en pediatría, el SERGAS, la parte asistencial, es una parte esencial, pero no es la única. Interviene en la investigación, la educación, interviene también la colaboración y los aportes de las instituciones público-privadas. Y eso es lo que nos permite acometer no solo la reforma o la humanización desde un punto de vista filosófico, sino también desde un punto de vista de recursos y de una forma estructural. Para ello, hemos creado también una obra social que nos ayuda a canalizar estas colaboraciones externas y que nos permite poner en marcha muchos de los proyectos que les he comentado. Por tanto, y aunque esto es algo pretencioso, podríamos decir que el clínico es un hospital de película. Yo lo pienso y no en vano tengo que estar orgulloso de mi hospital y de mi servicio, pero en alguna manera es hacia donde debemos caminar.
Y esta es mi última diapositiva. Al final todo se resume y la clave fundamental es el equipo, es las personas. Y es precisamente el equipo del Servicio de Pediatría, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, investigadores, disciplinar, en el que además están imbricadas 40 personas en áreas de investigación, en todos los diferentes aspectos de la investigación, pero que todos comulgan con esta idea común de hacer una asistencia integral y cuidando todas las esferas del niño y de su familia. Y esto es lo que les quería contar, que si no resuelve o no aporta mucho más concreto, en este caso en el Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago. Muchas gracias. Sí, moitas grazas. Eu, se fora neno, querría estar na área de aquí de Santiago para beneficiarme desta, a ver se se estende pronto ao resto de Galiza. Francisco Ruza é un dos pais da pediatría deste país, do noso país e deste país de España. El provén da Universidade Autónoma de Madrid, é xefe de Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Universitario da Paz, é profesor emérito de Pediatría do Departamento de Pediatría da Autónoma de Madrid e tivo un cargo moi importante que foi de presidente da Somega no seu tempo. Moitas grazas, cando queiras. Muchas gracias. Buenos días a todos. También quiero agradecer a Somega la amabilidad de haberme invitado a este primer encuentro mundial, que es ya la plasmación de toda una madurez de una sociedad profesional y de un proyecto en el cual yo sí fui el segundo presidente, tuve ese honor de Asomega, y veo con gran satisfacción la situación actual. Muchas gracias por la invitación. Siguiendo con el tema de humanización en el ámbito de la pediatría, tiene razón el profesor Martinón. Nos han escogido a dos que trabajamos en el ámbito hospitalario en cuidados intensivos. Los cuidados intensivos, como bien saben, es un área en el que se necesita mucha tecnología. Tecnología hoy en día se necesita en todos los ámbitos de la medicina, pero particularmente en cuidados intensivos se necesita de una forma especial para tratar a los pacientes. Y es por eso que probablemente de usar tanta tecnología estamos más sensibilizados a que hay que buscar el lado humano de esa asistencia. La pregunta que nos podemos hacer es eso, ¿por qué se habla hoy tanto de la humanización? Pues porque muchos usuarios así lo perciben, por una serie de causas que tienen ahí que está en la mente y que han sido ya analizadas. El trato personal inadecuado y frío es una de las cosas sobre las que podemos y debemos de actuar para que esto no ocurra. Los factores implicados en la humanización asistencial pueden dividirse quizás a nivel institucional, de ayudas o organización a nivel institucional, o a nivel personal. A nivel institucional, estructuras ambientales, organizativos, nos corresponden a todos, pero la administración y los gerentes y las gerencias tienen ahí un papel determinante, muy importante. A nivel personal, sí que nos atañe a todos y cada uno de nosotros, ocupemos el puesto que ocupemos en la asistencia. Y es sobre el que yo quiero centrarme un poquito más. Factores estructurales, organización, como hemos dicho. Pasando a temas de organización, por ejemplo, la implantación de la historia médica electrónica, del uso del ordenador, tiene unas consecuencias imprevistas. Tiene grandes ventajas que han sido analizadas ayer y que compartimos todos, pero tienen dos inconvenientes muy importantes y que se viven día a día en las consultas, sobre todo a nivel de las consultas tanto de pediatría como de adultos. Una es la pérdida de la interrelación personal, o al menos la dificultad que se le pone en el trato directo entre el médico y la persona. Como aquí se ve en la diapositiva, el médico va por un lado atendiendo al ordenador y los otros dos están mirando ahí a ver de qué me pregunta o de qué hace. Y luego, al no ser grandes expertos en el manejo de ordenadores, sobre todo las generaciones más mayores, pues lleva una pérdida de tiempo muy importante. Aquí una pequeña reflexión que quizás las gerencias o los sistemas organizativos, si este método lo favorecen, se podría hacer mucha utilidad, mucho mejor de lo que es el trabajo profesional estrictamente dicho.
y, en consecuencia, se bajaría la célebre lista de espera, mejorando la acción y el trabajo de todos los profesionales. Y, además, se quitaría esa tendencia de sobrecarga de trabajo inútil que lleva al burnout, a que el personal se queme en estas circunstancias. Bien, entonces vemos que estamos ante un triángulo en donde están factores estructurales, organización y actitud personal, que es sobre la que me voy a centrar más. La actitud personal es una vocación, es una profesión preferentemente vocacional, y eso es una gran predisposición positiva. Pero luego hay la formación en las relaciones humanas, que no existe en el currículum, ya ha sido comentada, y que es un factor negativo sobre el que creo que conviene meditar y corregir. Y la formación y la idiosincrasia tecnológicas que están imponiendo la gran tecnología y que las nuevas generaciones la viven como algo inédito o como algo propio de su condición de aprendizaje, pueden ser factores negativos que actúen negativamente sobre esa relación humana con el paciente. Hay factores que aquí les pongo que favorecen la deshumanización, y una cosa que y esto va más dedicado a los médicos jóvenes, a los residentes, es la fascinación que las tecnologías, tanto informáticas como de cualquier avance tecnológico, son tan espectaculares que atraen enormemente a todos los pacientes. Poniendo un ejemplo del área en el que trabajamos, tenemos que el paciente está rodeado y le tenemos con una cantidad de información simultáneamente que online nos está diciendo cómo va el paciente y podemos actuar sobre él, favoreciendo un tratamiento que verdaderamente es fantástico, increíble. No hay nada que objetar. Pero probablemente esta visión tan exagerada de lo que es la tecnología deba de corregirse, dejando la tecnología efectivamente con toda su enorme información, pero al niño destacándole, porque nuestra atención se debe centrar siempre en el niño. La tecnología, sea del tipo que sea, y pongo el ejemplo donde yo he trabajado, pues no deja de ser un mero complemento a lo que es la esencia de nuestro trabajo, que es ese. Por lo tanto, en este triángulo quiero enfatizar que todos estamos involucrados. ¿Cuáles son las posibles soluciones que puede tener eso? Pues ya se ha comentado aquí, creo que conviene reactivar una nueva cultura asistencial. Destacar el gran valor intrínseco de la relación interpersonal con el paciente. Y esto afecta a las instituciones, a los profesionales y a los usuarios, como ha sido también comentado por nuestro primer ponente. Entonces, a nivel personal hay una serie de requisitos que son necesarios. La actitud y la aptitud positivas hacia el paciente y familiares, la empatía, el apoyo emocional y afectivo, el respeto a la persona, a su dignidad, privacidad y autonomía, saber escuchar y saber comprender, y el trato afable, cercano y profesional son elementos que deben formar parte de nuestra formación como profesionales. Esto nos afecta a todos, a los profesionales, a los pacientes y a sus familias. Personalización, dignificación, comunicación. Ya ha sido comentado antes. Voy a decir dos palabras sobre la comunicación. Facilita que el paciente, o en el caso de la pediatría, sus familiares, puedan entender la enfermedad, los riesgos y los beneficios. Y la comunicación tiene diferentes tipos. Hay estudios sobre la comunicación en donde está la comunicación verbal, que es lo que se dice, la paraverbal, cómo se dice, y la corporal, que es la expresión, el comportamiento que tenemos todos delante de los pacientes. ¿Qué valor tiene cada una de estas? Uno tiene una idea de que yo comunico bien las cosas. Pues fijaros bien lo que representa en estudios serios bien hechos. La verbal es un 7% lo que recoge, la paraverbal un 38% y la corporal el 55%. La actitud de cómo estamos, cómo vamos, cómo tratamos, cómo sonreímos, cómo tenemos esa comunicación humana con el paciente es enormemente importante. Tan importante que la Asociación Americana de Escuelas de Medicina ya en el año 1999 recomendó incluir en el currículum de medicina la formación en comunicación con los pacientes y sus familiares.
y también con los colegas, porque también hay serias dificultades en la comunicación entre unos y otros profesionales de la salud. ¿Son incompatibles la formación profesional de gran calidad y una asistencia humana al paciente? Pues creemos que no. El avance tecnológico nadie lo rechaza. Es un gran avance que ha hecho que la medicina llegue a los niveles magníficos que tenemos hoy en día. Es la pregunta como, ¿podemos frenar unas cataratas de alguna forma? ¿Podemos frenarla con este paraguas ahí para ver si puede aguantar el torrente avasallador que tiene todo el avance tecnológico? Pues no, ni hace falta. Necesitamos que a todos los profesionales se les mejore la formación en humanismo. Y unas posibles opciones son, ¿dónde realizar esa formación? También lo planteaba nuestro primer ponente. Facultades de medicina y de enfermería, esto atañe a todos, médicos, enfermeras, auxiliares, todo el personal implicado en la asistencia a los pacientes. Bien, creando un título propio o impregnar a todas las asignaturas clínicas de que comenzamos, de que cualquier patología debe de contemplar la visión humana. Eso para los alumnos que estén en formación y los que ya están trabajando en hospitales, centros de salud, etcétera, hacer cursos, entrenamientos para que eso se lleve a cabo. Las sociedades científicas también tienen la responsabilidad de intentar incluir todas estas circunstancias en sus actividades. Y una pregunta que creo que es muy importante. Todo esto debe de incluirse en el célebre examen MIR. Si una cosa no se valora y no se exige, se considera esta asignatura como una María, que se llamaba en nuestros tiempos de estudiando yo aquí en esta facultad. No es una María, es una parte muy importante y esencial de la formación y, por lo tanto, debe de exigirse o ponerse una serie de preguntas que condicionen un estímulo para que la gente lo tome en serio. Compaginar humanismo y tecnología es una cosa muy importante. ¿Y qué enseñar? Hay que enseñar a la relación interpersonal médico, paciente y familia, la actitud y aptitudes positivas hacia la familia y familiares, saber comunicar acorde con la capacidad del paciente y sus familiares. En una comunidad bilingüe como esta, hay que hablar en el idioma autóctono en el que mejor se entienda el paciente. En cualquier comunidad, de cualquier lado, hay que hablarle en el lenguaje que entienda el paciente. Hay que huir de tecnologías y de palabras tecnológicas o muy profesionales y hablarle en un lenguaje que él perciba. Porque en la comunicación una cosa es el órgano emisor y otra cosa es el órgano receptor. Y el importante es el receptor. Y ya podemos quedar nosotros tan contentos. Le di una información enorme que si no le capta y si no le llega al conocimiento del receptor, no hacemos nada. La recepción es fundamental. Mantener el escenario del contexto, conversación serena, etc. Un entorno, salas, sentados, privacidad. Evitar los pasillos para la comunicación. Evitar que las personas vecinas estén enterándose de todo lo que se está pasando de un proceso tan íntimo como la enfermedad de un paciente. En intensivos muchas veces vivimos, y en otras ramas de la profesión, pero situaciones muy tensas. Bueno, cuando había algún problema, un conflicto grande, se cogían a los pacientes, se sentaban en una salita, solos, hablando con tranquilidad y serenidad, y la tensión aquella se desvanecía. Y los familiares quedaban encantados. Hay un librito de Manuel Campo Vidal que dice muy claramente, eres lo que comunicas. Y es así. La comunicación enormemente importante. Por lo tanto, en este triángulo todos estamos implicados. Pero también hay que incluir los planes de educación, las facultades, las profesionales, las sociedades científicas. Y ya para terminar, quiero decirle que para restablecer eso, a todos los profesionales en formación, estudiantes, residentes y todos los médicos que continuamente, como bien sabemos, seguimos en formación. Yo sigo cada día aprendiendo y ayer he aprendido montones de cosas. Hay que inculcarles la gran importancia y utilidad que tienen todos los avances médicos, profesionales, terapéuticos, etcétera, que son maravillosos. Pero también hay que enfatizarle que todavía mayor importancia que eso sigue teniendo la relación humana entre pacientes y familiares. ¿Cuál es nuestro reto como personas, como sociedad,
como profesionales, tener la sabiduría de saber integrarlos. No son enemigos, son complementos y eso es lo que tenemos que cuidar con mucha atención. Muchas gracias a todos. Bueno, magnífica esta conferencia, profesor Ruza. Yo creo que ha dado exactamente las claves, has puesto el dedo en la llaga de cuáles son las causas, cuál es la etiología de los problemas de deshumanización. Y además has comentado una serie de claves muy importantes para rehumanizar otra vez la medicina. Has dicho algo que yo quería hacer un comentario y es que es muy importante. El tema del ordenador en la consulta. El ordenador ha modificado completamente la relación entre el médico y el paciente. Le hemos interpuesto algo ahí en medio, al cual cuando un paciente entra en la consulta, si es que después de darle los buenos días, le preguntamos qué le pasa, sin mirarle a los ojos, desde cuándo a qué lo atribuye, seguimos historiando e interponemos ahí una máquina entre ambos. Tenemos que solucionar este problema, porque esto es un grave problema para relacionarnos y comunicarnos con el paciente. En países anglosajones ya lo están haciendo. Hay que tener ideas, pero también hay que emplear a la población. Hay mucha gente en el paro desocupada. Hay que crear nuevas profesiones. Y ha surgido la figura, como antiguamente, del escribano. Si lo habéis oído, del scriber. El escribano que acompaña a profesionales sanitarios y que le va dando el apoyo logístico para utilizar toda la tecnología de la que ahora disponemos y poder combinar esa tecnología con el trato al paciente. Si no, es imposible. El paraguas a la catarata no se lo podemos poner. Necesitamos ayuda para poder recibir ese aluvión tecnológico que nos ocupa tanto tiempo. No es nada baladí la cuestión del escribano para planteárselo. En el Bascom Palmer Eye de Florida, Miami, que es el centro número 1 en Estados Unidos, tienen esta figura. En el Moorfields, Hospital Londinense Oftalmológico, tienen esta figura ya. Se va introduciendo y apoya en determinadas áreas donde se requiere pues esa ayuda logística para que nosotros podamos mirar a los ojos al paciente, que es lo que estamos pidiendo. Y tiempo, que luego lo comentaremos. Tiempo, cómo compaginamos el tiempo con la humanización. Porque humanizar requiere tiempo. La tecnología nos reduce el tiempo, nos agiliza el acto médico, hace que disminuyamos los tiempos y que todo vaya más deprisa y que podamos atender no sé cuántos pacientes por hora. Pero la humanización no, requiere escuchar, comprender, atender. Por eso te felicito porque me ha parecido muy oportuno todo lo que has comentado. Muchas gracias. Pois vamos a seguir. Pois moitas grazas, profesor Ruza. Eu quedome ca proposta de cambio no MIR, e como aquí temos unha morea de xerentes e políticos, a ver se toman algunha nota, porque estou absolutamente de acordo con esa proposta, non? É fundamental o enfoque humanista no exame MIR tamén e nas capacidades dos futuros médicos. Vai falar ora Luís Verde Remeseiro. Luís Verde Remeseiro vai nos falar de Código Amable Sergas. A biografía de Luís Verde Remeseiro está íntimamente ligada á xestión. A pesares de todo, é médico de familia, que isto para min é moi importante. É experto en xestión sanitaria, diplomado por ESADE, por IES, etc. Actualmente é xerente da área sanitaria integrada da Coruña e preside o padroado da Fundación Profesor Novoa Santos. Él vai nos falar de Código Amable. Luís, cando queiras. Bueno, muchas gracias a la mesa, muchas gracias a Ana por haberme invitado a estar en esta sesión, en esta mesa de este sábado. Muchas gracias a Somega, a Julio, que también siempre está muy presente y atento a nuestros requerimientos cuando le llamamos a él, cuando necesitamos de él. Y muchas gracias a todos vosotros, a todos ustedes, por su presencia en la sala. Me toca a mí ejercer un poquito más de gerente, ser un poquito pragmático y práctico y contaros un proyecto, una idea, una innovación que allá por el año
2014-2015 iniciamos, cuando yo estaba de gerente en el área sanitaria de Santiago, y tengo que citar en este punto a la doctora Estrella López Pardo y a la doctora Beatriz Pais, verdaderas almas, impulsoras y creadoras de este código amable, que no es otra cosa que un proyecto que pretende, de alguna manera, tener una herramienta que nos permita cuantificar, medir, tener un poquito más de conocimiento de todas esas dimensiones de las que nos han hablado los ponentes que me precedieron. Intentaré ser ameno y trasladarles de la mejor manera posible en qué consiste este proyecto, tratando de salvar el impedimento y la barrera que nos han puesto, que es este atril y que tanto dificulta esa comunicación a la que hacía referencia el anterior ponente. Bueno, cuando hablamos de humanización, en las organizaciones sanitarias muchas veces nos referimos a cosas distintas o las mismas cosas con diferente intensidad. Nos lo pusieron de manifiesto los ponentes que me precedieron. Hablamos de humanización, cuando hablamos de actitud de los profesionales. Por cierto, no conozco a nadie que abiertamente diga que como profesional no tiene una actitud buena o la necesaria con los pacientes. Hablamos de actitud, hablamos de trato, hablamos de infraestructuras muchas veces. Federico nos enseñaba ese cochecito. Probablemente humanizar sea todo esto, ¿no? Todas estas cosas de las que hablamos. Humanizar es tener ese trato, esa actitud. Humanizar también es, aunque menos, a mi modo de ver, pues poner unas pegatinas en una resonancia magnética. En cualquier caso, es algo que preocupa a los servicios de salud, preocupa al conjunto del Sistema Nacional de Salud, preocupa a los servicios de salud y, por supuesto, ocupa también al SERGAS, a nuestro servicio de salud, y, por lo tanto, tiene también elaborado su plan de humanización de la asistencia sanitaria. Nos lo decía Félix al principio, ¿qué esperan los pacientes cuando acuden a nuestros servicios, cuando nosotros le atendemos? Pues, por supuesto, los conocimientos clínicos sí, pero, como bien decía él, se nos suponen, se nos saben, y espera otras muchas cosas. Espera un trato amigable, espera una atención integral, espera que intentemos empatizar, que le hagamos partícipe de su problema de salud. Y, siendo conscientes de esto, el SERGAS, en sus líneas estratégicas, en su línea Estrategia 2020, plantea mejorar la consideración y accesibilidad a la prestación de servicios y esa atención integral, adaptada a las necesidades de nuestros usuarios. Pero el objetivo no es humanizar. El objetivo final es conseguir aportar el mayor valor en salud posible. Un valor en salud que viene, como nos dice Porter, medido o dado por las dimensiones que vemos en esa fórmula, ¿no? Los resultados en salud que importan al paciente y los costes que tenemos que asumir para conseguirlo. Por lo tanto, los hechos objetivos que el paciente vive, sus percepciones, la experiencia que tiene, son determinantes a la hora de conseguir ese objetivo que, como digo, es proporcionar, obtener el mayor valor en salud posible. En este contexto nace este proyecto Código Amable. El proyecto Código Amable es una idea que pues desde el Hospital de Santiago, desde el área sanitaria de Santiago, trasladamos a la plataforma de innovación del SERGAS. El SERGAS dispone de una plataforma de innovación abierta, donde magnífica herramienta, por cierto, donde recibe pues, los proyectos que los distintos profesionales o centros pues tienen intención de desarrollar o de llevar a cabo, ¿no? El SERGAS, cuando recibe este proyecto, este modelo de evaluación del trato a los pacientes y usuarios, lo hace propio, incorpora a través de su plataforma de innovación, lo hace propio y apoya el hacer este modelo evaluador para valorar la gestión que se hace en los centros del SERGAS en relación con el trato a los pacientes. ¿Cómo hicimos? ¿Cómo llevamos a cabo este proyecto? Bueno, pues basándonos en la metodología Lean, hemos incorporado equipos de profesionales, como no puede ser de otra manera, y grupos focales de pacientes. Félix, en su primera ponencia, nos hacía saber de la importancia de la participación de los pacientes, de las asociaciones de pacientes en nuestras actuaciones. Nosotros les incorporamos para elaborar
esta herramienta y de forma conjunta y después de un proceso largo, de casi 2 años de duración y con las distintas fases, conseguimos elaborar pues un manual que nos permitiese pues medir, basado en una serie de dimensiones que luego veremos, pues medir ese nivel de trato que teníamos en nuestros centros. El objetivo que se perseguía era tener una fórmula, una manera de certificar como centro amable, que el Sergas pudiese reconocer como centro amable a los centros sanitarios que cumpliesen, que reuniesen una serie de requisitos. Objetivos concretos de incrementar la satisfacción de los usuarios, de mejorar el trato a los pacientes que dispensamos en el Servicio de Salud, Servicio Gallego de Salud, en línea con la estrategia Sergas 2020, como decía, identificar aquellos puntos fuertes y áreas de mejora, al mismo tiempo que vamos haciendo esto, que podemos poner en la práctica para mejorar la atención al paciente, reconocer el trabajo que realizan los profesionales en los centros certificados, de alguna manera ponerlo, evidenciarlo, ponerlo en valor, promover la cultura de excelencia de nuestros centros asistenciales y disponer de datos, poder cuantificar no tanto la realidad, sino como también las tendencias y saber a dónde vamos y, en definitiva, mejorar el prestigio del sistema sanitario público gallego. El proyecto se pensó, inicialmente está diseñado básicamente para las consultas externas de los centros hospitalarios. De los avances, de las nuevas terapias, de las estadísticas, en fin, de la investigación, pero hablamos poco del arte de la medicina, hablamos poco de los valores, hablamos muy poco de los sentimientos, y eso es la gran idea del presidente de Asomega, a quien felicito entusiásticamente, porque eso es algo que tiene que estar presente. Una segunda reflexión que era que hablamos de que si será una moda el volver a la humanización. La humanización en medicina está presente siempre. Será más favorecida o menos desfavorecida. Tendrá más amenazas o menos amenazas, pero es que esa es la esencia misma de la medicina. La medicina se basa en 3 pilares fundamentales: el médico, el enfermo y el acto médico, la relación médico-enfermo. Y eso es la medicina y no es otra cosa. En fin, otra de las cosas también que también me llamó la atención estos días, un comentario que hizo ayer Bruguera sobre que había un cartel que hay abajo que dice cómo sobrevivir al primer año de medicina. Y realmente es muy acertado, porque hay 2 formas de sobrevivir al primer año de medicina. Unos porque acuden a la medicina con vocación. Esos van a sobrevivir siempre. Y otros que acuden por relevancia social, por nota, por comodidad de futuro, ¿no? Es como aquel notario que aprobaba las oposiciones y decía, hoy me jubilo, ¿no? Eso puede pasar y realmente son cosas que están presentes. Esos lo tienen negra porque nunca serán médicos. Es muy difícil que lleguen a ser médicos porque no tienen la sensibilidad, no tienen la vocación, esa vocación que nos hace que disfrutemos tanto de una profesión que puede ser al mismo tiempo tan penosa, ¿no? Estar todo el día con la miseria, con la enfermedad, con el sufrimiento. Y sin embargo lo disfrutamos porque hacemos algo. Eso es la vocación. Bueno, sin más, vamos a ver. Quería hacer unas pequeñas reflexiones sobre qué podemos hacer por la humanización, para poner en valor la humanización. Eso sí que podemos tenerla más presente, seguir peleando como hemos peleado siempre por la humanización, para tener al enfermo y tener una relación realmente mucho más fuerte, mucho más potente, mucho más empática, que es lo que nos hace falta, porque eso es parte también de la medicina. Bueno, en la seguridad que todos ustedes sienten y conocen mejor que el que les habla la esencia de esta presentación, quiero mostrarles una humilde contribución para poner en valor la humanización de la asistencia sanitaria y dignificar el acto médico en todo su valor, como un acto que es máxima expresión, digo yo, de sublime humanidad. La esencia misma de la condición humana y la práctica de la asistencia sanitaria bajo esta misma consideración son la raíz de una concepción de un modelo de seguro de asistencia que desde Previsión Sanitaria Nacional estamos desarrollando como salud.
Un modelo que conjuga la enorme y la gran capacidad de la técnica y de la ciencia, el prioritario y sagrado derecho en beneficio del enfermo y la consideración integral del ser humano, a quien, y a diferencia de otros seres vivos, la enfermedad afecta no solo al órgano o tejido enfermo, sino a la integridad del ser, al organismo, al espíritu, a la propia sensibilidad, a su condición humana. Hablamos de humanismo, de humano, de humanizar, de humanidad, de humanidades, de ese concepto estelar que nos sitúa en la consideración suprema del hombre y, por consiguiente, ante el acto médico como un acto profundamente humano, un acto ni más ni menos que entre dos seres humanos. El ser humano, en medicina, es objeto de toda nuestra atención. Es la esencia misma de la razón de ser de nuestra ciencia, de nuestro arte. Ese mamífero bípedo implume, como decía Platón, animal que pertenece a la especie de Homo sapiens y conocido bajo la denominación de hombre, que se distingue por su capacidad de razonar, de pensar, que posee capacidades mentales y es capaz de discernir entre lo bueno. Es capaz de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, de lo justo y lo injusto. Este complejo ser es el objeto de nuestra profesión. Siempre actual y presente el concepto aristotélico de hombre como un ser indivisible de cuerpo y alma. Alma que anima al cuerpo y cuyo fin es la felicidad. No olvidemos eso. Tendemos a la felicidad. O el de Platón, de que el hombre está constituido por dos elementos, cuerpo y alma, de tal forma inseparables que uno no puede existir sin la otra. Dualidad inseparable de fisis y psiquis, a tener en cuenta también en el momento del hombre frente a la enfermedad. De especial consideración en nuestra causa es el concepto de condición humana, es decir, a la experiencia de ser humanos, de vivir vidas humanas y de la reacción frente a una serie de acontecimientos biológicos que habitualmente afectan a los seres humanos y entre ellos, naturalmente, las causas y circunstancias capaces de inducir y provocar enfermedad. El objeto de la medicina no es tanto la enfermedad como el propio hombre enfermo, en su concepto integral, en relación con su naturaleza humana, fisis y psiquis, como decía, como partes de un todo inseparable, o también el binomio enfermedad y su consecuencia en el ser humano, la dolencia y el sufrimiento. A la sensación nada placentera, más bien desagradable, de la agresión física de la enfermedad, existe una experiencia emocional de sentirse enfermo, debido precisamente al estado normal que afecta a la totalidad del ser. Tristeza, ansiedad, vulnerabilidad, indefensión, retraimiento, deterioro del rendimiento vital, con afectación de lo personal, de lo familiar, de lo social, incluso de lo profesional. Una verdadera agresión a su experiencia vital. Es un estado anormal que afecta a la totalidad del hombre, al organismo, al espíritu y a la propia sensibilidad del ser. Se sufre como persona, con las características físicas, psicológicas y espirituales que uno posea. Se sufre como persona única e irrepetible. La experiencia de sufrimiento tiende a ser incomunicable y muy difícil de compartir. Necesita de empatía. Esa maravillosa palabra que es el vínculo, esencia y fortaleza de cualquier relación humana e imprescindible en la relación médico-paciente. La medicina como arte de aliviar el sufrimiento ajeno, no solo es físico, sino también psicológico y espiritual, requiere de gran solidaridad y de gran humanización. En la transferencia de emociones e inquietudes es en donde se encuentra la comprensión, que es el motor fundamental de la solidaridad hacia el enfermo y de ayuda para descubrir el valor real de la vida humana. El médico debe ser capaz de dar una atención personalizada, directa, individualizada, íntima, informada y completa al que sufre, capaz de identificar los factores que generan sufrimiento y lograr, con una comunicación, con una atención directa, que el paciente sea único, importante, en definitiva, persona. La experiencia de entrar en contacto, de entender y reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento de un paciente es una especial ocasión difícil de darse en otras actividades, no solo de compartir experiencia de profundo contenido humano y emocional, sino de reforzar la capacidad empática y enriquecer la relación médico-paciente, al tiempo que fortalece nuestra condición profesional y nuestra experiencia humana.
Curar pocas veces, aliviar a menudo, consolar siempre. No hay enfermedades sino enfermos. No hay que saber qué enfermedad tiene este paciente, sino qué paciente tiene esta enfermedad. Son sempiternas sentencias inmutables e incontestables que reflejan la esencia de la medicina y del acto médico. 3 elementos son esenciales y dan carta a la naturaleza de la medicina: el paciente, el médico y la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, base del acto médico, es una relación persona a persona, lo que implica un compromiso mayor. Corren tiempos de gran evolución, tiempos de cambio, tiempos de progreso, tiempos de incertidumbre, en los que a veces no podemos evitar la sensación de que algo se nos ha quedado en el camino, y eso también está pasando en la medicina. Cambios que han distanciado al médico del paciente, produciendo un vacío de comunicación, de empatía, de solidaridad, de todo aquello que hacía de la relación médico-paciente una relación enriquecedora para ambos y, sin duda, era parte también de la terapia. La globalización ha traído cambios importantes en la sociedad, en las instituciones y, por supuesto, en la sanidad. Son también significativas nuevas prioridades de equidad, de cobertura global, etc. Pero tal vez con deterioro de esenciales valores tradicionales de empatía, de solidaridad, de sentimiento humano, de consideración humana, de sentimiento de ayuda. Abundan las críticas por la naturaleza impersonal y despersonalizada y burocrática de la práctica clínica actual, calificándose con frecuencia esa ruptura de la relación médico-paciente de deshumanización, que no es otra cosa que la pérdida de valoración del paciente como persona humana. Lo que no entienden algunos políticos y economistas y administradores es que cuando se socializa la medicina no hay sistema sanitario, no hay ley que pueda cambiar la condición humana del paciente, aunque se denomine usuario. El paciente sigue siendo un ser con temores, angustias y dolor al que estamos obligados a ayudar. Es que es paciente, busca y acude al médico no solo para que le quite el dolor, consulta también porque y principalmente siente su vida y su existencia amenazada por algo. Usuario es el que usa, término material y mercantil usado por economistas y administradores que no comprenden cuál es la realidad salud-enfermedad o médico-paciente. El enfermo no usa el servicio de salud, acude en necesidad de protección y de ayuda. Ante el riesgo real de deshumanización del ejercicio de la medicina y de los actuales sistemas proveedores de atención sanitaria sometidos a tensiones económicas y a las leyes del mercado, es necesario reforzar el conocimiento válido de la vocación médica y de sus valores, que no son otros que los de los seres humanos. Importante labor de los colegios profesionales, de las facultades de medicina, de las sociedades científicas, así como también promover escenarios adecuados, edificados sobre valores como es el compromiso de previsión sanitaria, con la creación de un seguro de asistencia sanitaria que responda a la humanización, a la excelencia de la asistencia sanitaria y a la dignificación de los profesionales y del acto médico. La crisis de la relación médico-paciente minusvalora y degrada al paciente a la condición de objeto, consecuencia de un trato despersonalizado y, a su vez, consecuencia de los cambios inducidos por fines utilitaristas y eficientistas. El paciente pasa a ser cliente e incluso usuario, y los profesionales de salud, médicos, enfermeros, farmacéuticos, etc., son ahora prestadores de servicio. Es una expresión más de las diversas manipulaciones e intermediaciones que, con criterios bastardos y equívocos, son fuente de masificación, de exclusión, de limitación de la libertad de criterio y actuación, de deterioro de las relaciones médico-paciente e incluso pueden llegar a producir iatrogenia. Ciertamente es muy distinto que nuestra motivación, que nuestra actuación ante el paciente se sustente y motive fundamentalmente por criterios y valores profesionales que por el condicionado de un contrato, al que a veces los profesionales se ven incluso obligados a adherirse. El acto médico es, pues, la esencia de la medicina. Necesariamente la salud necesita de ciencia y humanidad.
La esencia del seguro de salud que defendemos radica y asienta sobre valores inmutables en el tiempo, valores éticos y morales recogidos a lo largo de los milenios y de los siglos y de las culturas en códigos, juramentos, preceptos, reglas y un largo y sucesivo etcétera, del que destaco el juramento hipocrático, como lo destaca a su vez también la Organización Mundial de la Salud. Los avances tecnológicos, la mediatización y los condicionantes económicos, políticos y sociales están provocando de alguna manera una deshumanización de la asistencia y permiten un fácil deterioro de la dimensión humana y emocional del paciente. Se hace necesario volver a la atención integral, continua, con calidad y calidez dirigida al individuo, a la familia y a la comunidad, y que se contempla al individuo como persona que siente y padece dentro del contexto familiar y de su entorno sociocultural como un ser humano. Reclamamos más solidaridad, más humanización, más empatía. No en vano el ser humano, como decía siempre antes, es único e irrepetible. Exigencia de calidad técnica humana es una condición inexcusable a los profesionales de la asistencia, a los que a su vez se le debe dignidad y reconocimiento en aras de su profesionalidad, independencia y libertad, muy lejos de la tendencia actual de utilizarlos como factores de compensación en el resultado económico de las entidades mercantiles o de los recortes de la sanidad pública, o de convertirlos en unos simples operarios especializados, más económicos y adaptables a los intereses de los empleadores. Profesionales a los que se les reconozca su trabajo intelectual, su responsabilidad ética y moral, su ciencia y su conciencia. Profesionales a los que se valore su capacitación, su especialización, el prestigio, la responsabilidad, la calidad, la innovación y la complejidad de su trabajo. El valor de la esencia sanitaria forzosamente está en relación con el beneficio que se espera y se obtiene. No en vano la salud es un valor en sí mismo y de ella depende la calidad de vida, el bienestar. La salud está reñida con el AUCOS. En la relación médico-paciente, una relación establecida de mutuo acuerdo, con conocimiento y en libertad, debemos reclamar que sea más personal, más íntima, más privada, más paciente y más generosa. La relación médico-paciente tiene que ser un auténtico encuentro entre dos seres humanos libres, como se ha venido a decir, entre una confianza y una conciencia, y basarse en el diálogo hecho de atención, respeto e interés. El seguro de salud de PSN está enfocado al hombre sano en la preservación de la salud. De ahí la importancia del médico personal, del médico de cabecera, del médico de primaria. Es pieza fundamental en la asistencia sanitaria y hay que revalorizarlo como sea. Al enfermo, en recuperar su salud y aliviar su sufrimiento en términos de máxima calidad y satisfacción. A los profesionales sanitarios en su ejercicio en dignidad y libertad. Asistencia que, si bien usa la tecnología más puntera y se enriquece con el desarrollo científico de vanguardia, se hace esencialmente sobre valores que no son otros que los de los seres humanos. Salud es realmente necesario como punto de reflexión para lograr una sanidad más humana, más personal y de gran calidad técnica y científica. Es algo que nace del reconocimiento y, sobre todo, del compromiso de previsión sanitaria nacional con los profesionales y sus respectivas profesiones. Es la implicación de una entidad mutual organización sin ánimo de lucro, inspirada en la solidaridad que no me gusta a mí, que sí me guste a mí definir como adulta, inteligente y responsable, de una previsión sanitaria que nació en el seno de las organizaciones profesionales de los médicos y de los sanitarios y es fiel a sus principios fundacionales en sus 90 años de historia. Edifica sobre valores el interés de los profesionales, de sus profesiones y de los sujetos que son objeto de las mismas, que no son otros que los seres humanos, es la sociedad en general. En su salud, el bienestar y la felicidad, que es en definitiva lo que importa. Y ahora, si me van a permitir, les voy a proyectar un pequeño vídeo. Lágrimas. Que refleja nuestros sentimientos. Hay muchos tipos de lágrimas. Lágrimas de dolor, que nos borra quien nos cuida.
Lágrimas que llegan cuando, a pesar del esfuerzo, fallamos. Y quien nos conoce nos levanta el ánimo. Están las lágrimas desgarradoras de la pérdida, consoladas por el abrazo de quien nos quiere. Pero también hay lágrimas de emoción, cuando levantamos entre nuestros brazos la vida. Lágrimas de agradecimiento. Lágrimas de triunfo tras el esfuerzo. Y muchas más veces de lo que creemos. Lágrimas de felicidad. Quienes nos conocen saben tratar nuestras lágrimas. En Salud, cuidamos tus lágrimas. Muchas gracias. Bueno, moitas grazas a Miguel pola súa brillante exposición. Agora tocalle de falar a José Antonio Gegúndez sobre dous termos que parecen contrapostos, humanismo e tecnificación, pero que seguramente non o son. Penso que el nos vai poder desvelar un pouco esta incógnita. José Antonio ten unha biografía moi ligada en parte á xestión, tamén tivo os seus escarceos ca xestión, pero fundamentalmente centrada na oftalmoloxía, onde presenta máis de 300 publicacións científicas e conferencias moi ligadas ao diagnóstico etiolóxico da uvitis. Falábamos antes que fai máis de 20 anos que ele empezou con conceptos de inteligencia artificial, probablemente moito antes de que se puxera de moda e moito antes de que empezara a tratar tamén o cine. Posiblemente é un ilustrado en este tipo de aspectos, todo o que ten que ver con imaxe e inteligencia artificial. Estou convencido que ten un desenvolvemento extraordinario por diante. Pero hai algo que non ven na túa biografía, José Antonio, que eres un magnífico gaiteiro, porque o podemos comprobar aquí durante toda esta reunión. Así que, hoxe, ademais da gaita que tivemos a oportunidade de escoitar, vamos a escoitar as túas verbas. Moitas gracias, José Manuel. Bueno, un soplagaitas, más que un gaiteiro. Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestro acogimiento, ¿no? Fijaros que voy a empezar la presentación con la misma foto con la que Miguel Carrero ha terminado la suya, que es con este cuadro dramático de Sir Luke Fides, que se titula El médico y que está en un museo londinense. Y de forma análoga a como hoy en nuestras presentaciones manifestamos en la primera diapositiva nuestro conflicto de interés, nuestros conflictos de intereses con los productos o dispositivos que podamos presentar, yo quiero manifestar una declaración de un grave conflicto de interés por mi parte. Y este es el verdadero interés que yo tengo y es el enfermo. El humanismo, haciendo una reseña histórica ya desde los tiempos de Aristóteles, hablaba de que la ética se sostenía sobre la ciencia del hombre, la medicina. Y nuestro padre de la medicina, Hipócrates, decía que solo un hombre humano podía ser un buen médico. La medicina, si es ejercida con amor, como cosa sagrada, solo debe de enseñarse a personas sagradas, esto es, dignas de respeto y veneración. Es decir, introduce el concepto ya de filantropía, de amor al semejante, que está dentro de la esencia de la medicina, como tú bien has dicho. El humanismo es la esencia de la medicina, no hay que buscarlo, está ahí. Implica filantropía. Posteriormente ya figuras en el siglo XX muy destacadas, humanistas, muchos de ellos latinoamericanos, Honorio Delgado, Ignacio Chávez, Pérez Tamayo, Martín Nizama, tenían ese mismo denominador común a la hora de establecer sus bases teóricas sobre el humanismo, el amor al prójimo. Honorio Delgado, de Perú, trata a los demás, como decíamos antes, como te gustaría que te tratasen a ti. O, por ejemplo, Martín Nizama, concepto nuevamente de amor, abnegación, vocación de servicio, valores humanos, en fin, todos estos términos, vocablos que estamos diciendo a lo largo de esta sesión. Los principios éticos de la medicina, bien conocidos por todos, de autonomía, de no maleficencia, el primum non nocere, la justicia o la beneficencia, sobre ellos establecen los principios rectores del humanismo. La bondad, la integridad, la filantropía, la solidaridad, la acción final.
Y finalmente, para terminar esta breve reseña histórica, pues dos grandes figuras humanistas de la medicina de nuestro país, el doctor Gregorio de Marañón y don Carlos Jiménez Díaz, que establecía un tridente de docencia, asistencia e investigación. Fíjense que como leitmotiv a lo largo de la vida profesional de un médico, la medicina basada en el método experimental como fuente de conocimiento, con la fisiopatología y la anatomopatología como bases del saber, pero siempre aplicadas a la cabecera del enfermo, dentro de un grupo de trabajo que actúe como estímulo para todos y con una labor de investigación continua de todos los aspectos de la enfermedad. Fíjense qué definición tan maravillosa de lo que es nuestra profesión y de nuestro trabajo, y donde incluye aspectos humanistas, la cabecera del enfermo, y aspectos de trabajo en equipo por encima de cualquier forma de individualismo, que también se ha comentado aquí, como base para un ejercicio de la medicina mucho mejor. El código ético de la medicina pivota sobre, por un lado, la ciencia y el conocimiento y, por otro lado, la relación médico-paciente. Pero, ¿cuáles son los objetivos de la medicina? ¿Cuáles creen que son los objetivos de la medicina? Aquí tienen una definición de Pérez Tamaño comentado antes, y era que, o es que, hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y finalmente mueran sin sufrimiento y con dignidad lo más tarde que sea posible. Creo que es una definición que se adapta bastante bien a cuáles son los objetivos de nuestro trabajo, que no son otros que estos. Ese código ético se apoya en 4 pilares, que son la investigación, la formación continuada, el manejo integral del paciente y la docencia. De ahí la palabra doctor, como todos saben ustedes, que procede de docere. No es que nos hayamos apropiado de la palabra doctor solamente los médicos y no haya doctores en otras disciplinas, pero es que la medicina es la ciencia y el arte, además del diagnóstico y del tratamiento de las enfermedades, de la transmisión del conocimiento a nuestros alumnos. Es obligado entre nosotros. Por eso la formación, el docere, hace que nos apropiemos de esa palabra, de ese término. Los doctores prioritariamente somos los médicos. Y ese manejo integral no solamente debe manejar la enfermedad, que es lo que se suele hacer hoy, por desgracia, con frecuencia, mediante todo el arsenal terapéutico y tecnológico tan acuciante con el que disponemos hoy. Y nos olvidamos de tratar la aflicción, que es el sufrimiento del paciente que acude a la consulta de un profesional médico. Y esos son los elementos hipocráticos que hemos comentado: el afecto, la comprensión, la confianza, el respeto, el aportar seguridad, la accesibilidad. Son elementos con frecuencia olvidados y que afortunadamente en esta conferencia que estamos asistiendo, pues veo que hay numerosas iniciativas en las diferentes áreas sanitarias públicas españolas, aquí concretamente en Galicia, que nos pueden hacer ser optimistas de cara al futuro. Y además debemos ser optimistas, adaptarnos al cambio, a este cambio tecnológico, pero compatibilizando con la esencia de nuestra profesión, que creo que es posible. Porque si no, la situación actual de la relación del médico-paciente, que tanto se ha comentado, y el síndrome del médico quemado, burnout, que es un fenómeno global, pues efectivamente tiene una serie de causas comunes que podemos analizar rápidamente. Hay causas intrínsecas a la medicina. La medicina es una profesión de alto estrés, de una gran autoexigencia, que se relaciona con individuos. Estamos habituados a relacionarnos con pacientes, no con organizaciones, que es lo que ahora tenemos que hacer, y que implica un altísimo grado de responsabilidad y de admitir esa responsabilidad. Hay unas grandes diferencias en las expectativas con los pacientes que reclaman un acceso rápido, que transforman la relación o el término paciente en una relación cliente-usuario, que reclaman una información completa en unas condiciones asistenciales que tal vez no dispongamos del tiempo necesario para proporcionársela. En definitiva, los médicos percibimos una apropiación de la asistencia y de la relación médico-paciente. También tenemos que considerar los salarios y las cargas de trabajo como un fenómeno, por supuesto, que provoca el síndrome de burnout. Y las diferencias con los gobiernos y con los empleadores y con los administradores sanitarios, que tenemos que limar y unir e intentar acercar las políticas de coste-eficiencia,
el aumento de la responsabilidad, la disociación con las expectativas de los médicos, la disconformidad con determinadas políticas sanitarias, el auge de protocolos, de auditorías, de acreditaciones. En definitiva, la reducción de la autonomía médica es un problema que provoca ese cansancio. ¿Y cuáles son las causas de la deshumanización de la medicina, por tanto? Pues son de índoles diversos, educacionales, socioculturales, económicos, políticos, legales. Se han tratado aquí por todos estos excelentes ponentes que nos acompañan hoy. Pero yo creo que el principal hoy en día, como fenómeno no exclusivo de la medicina, sino como fenómeno también social, es la supremacía del racionalismo científico sobre la sensibilidad humana. La deficiente vocación y formación humanista durante la carrera. El profesor Ruza lo ha comentado aquí y ha propuesto, como decíamos, soluciones muy eficaces, como incluir en el examen 1000 preguntas relacionadas con estas asignaturas. La relación médica basada en aspectos mercantilistas, comerciales, tristemente, en muchas de nuestras especialidades, especialmente en el ejercicio privado, con pérdida de confianza. Por supuesto que la explotación inicua del médico. No vamos a hablar de las diferencias salariales entre médicos del mismo espacio de la Unión Europea, comparativamente con nuestro país. Sueldos denigrantes, lo característica exigencia cuantitativa y no cualitativa que muchos de nosotros percibimos. Y la imposición del lenguaje del marketing, cliente, productividad, mercado, costo-beneficio. Esto no es para lo que nosotros nos han formado. Deberemos modificar la formación. Pero claro, la deshumanización de la medicina está muy relacionada con esto que vamos a comentar, que es la tecnificación. Conceptos como Big Data, inteligencia artificial que han surgido. ¿Por qué surge esto? Pues porque el conocimiento es limitado, porque es imposible abarcarlo, porque la información clínica no está conectada, no hay sistemas informáticos tan perfectos que procesen todas las variables que puede procesar la inteligencia humana. Aparte que es un término de moda, ahora se ha puesto de moda en numerosas noticias, publicaciones, conferencias, expertos que surgen por todas partes. Yo llevo buscándolos 27 años, desde que empecé a trabajar en inteligencia artificial aplicada a las VITs, y nunca encontré ninguno, eran todos ingenieros. De hecho, me relacionaba con ingenieros, no con médicos, pero ahora hay muchos expertos. Por lo tanto, tenemos que darle la dimensión adecuada a esto del Big Data, no exageremos. Parece que ya de repente vamos a tener un robot en la consulta que va a atender al paciente. Las cosas no son así, por ahora, en base a lo que yo puedo aportar por experiencia. Fíjense, si buscan en Internet, en el 2010 no aparece nada. Hasta el 2010 no figura ese término en Internet. Los ingenieros ya lo trabajaban. En 2011, en 2013 progresa, luego vuelve a decaer, en 2015 desaparece. Esto es haciendo búsquedas en Google. Y aparece Machine Learning, que es que las máquinas aprendan de manera inteligente. Estamos entrando en el verdadero concepto de inteligencia artificial. La realidad es que este concepto ya se definió hace 50 años y ahora ha aparecido de una manera explosiva que, como digo, hay que saber cuantificar. Hay que dejar que sedimente el polvo y que lo que quede será realmente lo que podamos utilizar. Por lo tanto, el Big Data no es una caja mágica donde podamos introducir datos y que se generen soluciones para todo. Hay quien puede pensar que aquí se introducen datos por un lado y salen por otro sitio, por un desagüe, como si tuviéramos una especie de síndrome de Diógenes digital. No. El Big Data es el núcleo central que tiene múltiples componentes, bases de datos, conjuntos de información interrelacionadas y, lo más importante, algoritmos, analíticas, motores de inferencia, que son los que, analizando esos datos, nos van a ofrecer una serie de outputs o respuestas, tecnologías, lenguajes de programación. Las 5 Vs que IBM definió, el volumen, la velocidad de procesamiento, la gran variedad de datos que puede incorporar y, por supuesto, la fiabilidad, la veracidad de esos datos y el valor que sirvan para algo. En salud se utilizan para muchas cosas ya, para extraer el conocimiento de las historias clínicas, tomar decisiones. Hay sistemas para analizar el lenguaje natural de las historias clínicas, texto, imágenes, aplicaciones para el diagnóstico, como por ejemplo la que yo he ido desarrollando desde 1992, para el diagnóstico etiológico de las uveitis.
que se llama VMaster, la pueden ustedes encontrar en Internet metiéndola en Google, está suficientemente publicada en revistas indexadas en Medline, norteamericanas de alto impacto, y que suponen esto, que es lo que ahora intentamos desarrollar con mayor precisión, y es que las observaciones en salud que hacemos sean combinadas con el conocimiento que introducimos en un sistema experto, en una máquina, para mejorar nuestras decisiones clínicas. Es decir, que los inputs, los signos clínicos, son procesados por esos algoritmos complejos, no es más que matemáticas, al final es matemáticas. Al final la inteligencia artificial son puras fórmulas y matemáticas, nada más. Y extraemos unos resultados. Pero claro, decíamos que la inteligencia artificial son matemáticas, pero carecen de algo que tenemos los humanos, que es el conocimiento tácito. Eso que los expertos de la cognición denominan conocimiento tácito y que está muy relacionado con el inconsciente. Nosotros disponemos de una inteligencia lógico-matemática o computacional, pero como el conocimiento pleno es inalcanzable, necesitamos estar permanentemente actualizados. Tú anoche lo decías, que te daba miedo ver lo que se nos echaba encima. Ahí es donde las máquinas nos ganan, en el conocimiento computacional del lógico-matemático de las máquinas. ¿Por qué? Porque pueden reducir la incertidumbre, porque tienen una mayor capacidad de almacenar, de procesar datos. Y eso puede hacer que modifique el criterio de los clínicos. Si yo le introduzco las suficientes variables a un sistema de machine learning, que además autoalimenta cada vez que le introduzco datos y modifica su base de datos, que es a donde ya estamos, o sus imágenes, o la base de imágenes, que la modifica a medida que le introducimos datos, y de igual manera que los seres humanos vamos modulando y adquiriendo conocimiento, la máquina lo puede hacer en base exclusiva a las matemáticas. No lo olviden, las máquinas carecen de esto. Carecen del conocimiento tácito. ¿Y esto qué es? Pues miren, a través de sentimientos, a través de experiencias, a través de los afectos. Como dice mi querido compañero y amigo, presidente de Asomega, Julio, la medicina basada en los afectos, a través de signos. A través de todo esto hay muchas cosas que no sabemos que las sabemos en nuestra vida. Hay muchas cosas que nos situamos ante ellas y resulta que tenemos conocimiento de lo que tenemos que hacer con ellas y no las hemos estudiado. Eso es el conocimiento tácito y eso no lo tienen las máquinas. El sentido de alerta, el miedo, funciona como alerta. Es algo que nos diferencia del mejor modelo de tecnología de inteligencia artificial. Pero, sin embargo, todo este rollo que cuento es compatible con la humanización. Toda esta tecnología es complementaria de nuestras capacidades. Por lo tanto, yo creo que tecnología y humanismo debemos de saber aprovecharlo. Es un binomio complementario imprescindible en nuestros tiempos. No podemos mirar para otro lado e intentar buscar la rehumanización de la medicina al margen de la tecnología. Ni la tecnología puede desplazar la humanización de la medicina porque tratamos con seres humanos. Por lo tanto, todos nuestros esfuerzos deben encaminarse desde las facultades de medicina a compatibilizar ese binomio. Aquí tienen claves de la Fundación Humans, por ejemplo, para la humanización de la sanidad, mejorar los aspectos humanísticos de la asistencia precisa, colaboración multidisciplinaria y recursos de los gobiernos, cambio de cultura de las organizaciones profesionales y pacientes, el equilibrar el desarrollo tecnológico con el humanístico es necesario para alcanzar una atención integral. Todos los actores implicados, médicos, profesores de universidad, gestores, políticos, pacientes, precisan formación universitaria y desarrollo profesional. Ya para concluir, me he comido parte de la mesa siguiente, pero hemos empezado tarde, o sea que teníamos por lo menos 15 minutos de... El plan de humanización requiere establecerse desde la facultad. Hay que buscar médicos vocacionales. Es fundamental un abordaje integral, físico, mental, espiritual, social, impartiendo asignaturas que hasta el momento no se hacen, ética, antropología, comunicación. Incluir ese, como decía el profesor Ruza, que me ha impactado, como pueden ustedes ver, eso de incluirlo en el examen MIR, porque todo lo que nos incluye en el examen MIR y no cuesta esfuerzo parece que nos sirve.
Eso hará que estas bases de la humanización, respeto a la vida, la vocación, el compromiso, la solidaridad, la ética, el trabajo en equipo, todo lo que ya hemos comentado, puedan tener nuevamente presencia en nuestra profesión. Y además tenemos que hacerlo porque es nuestra obligación. Somos médicos. Los avances científicos y técnicos, para concluir con esta foto del padre de la medicina, son revolucionarios, están siendo revolucionarios, nos están desbordando, son nuestros mejores aliados, no lo olvidemos. Pero tenemos que tener en cuenta que la mecanización puede dañar la relación médico-paciente, un exceso de mecanización, porque, como decíamos, nosotros tratamos con personas y no con máquinas, no lo olvidemos. No podemos ver a nuestros residentes tratar a los pacientes de la manera, muchas veces, y médicos más jóvenes, como si fueran objetos, haciéndoles pruebas y pruebas y pruebas y pruebas y sin mirarles a los ojos, ni darles los buenos días, ni preguntarles nada. Simplemente sacan de la máquina el diagnóstico y cuando tengamos el motor de inteligencia artificial ya disponible en las consultas, ya nos dará el diagnóstico el robot y nosotros estaremos para otras funciones. Por lo tanto, tenemos que darle la verdadera dimensión a las cosas y equilibrar. Tenemos que dar prioridad a la calidad percibida del paciente y a los valores hipocráticos, escuchar y comprenderlos, facilitarles o proporcionarles la máxima accesibilidad de cercanía, facilitarles una información clínica comprensiva. En definitiva, que vean, para concluir, al médico como un verdadero aliado, porque tratar a los pacientes en un clima de confianza y seguridad, yo creo que estoy convencido que es lo que mayor tranquilidad y satisfacción les produce o suscita en los pacientes. Y finalmente una frase que alguno de ustedes, no recuerdo, también ha pronunciado algo parecido, yo creo que ha sido Miguel, y es que no deberíamos estar hablando de esto, porque el humanismo es intrínseco a la medicina, ni tenemos que recuperarlo, ni ha venido, creo que has dicho tú, que el humanismo ha venido para quedarse. Yo creo que ya estaba, lo que hay que hacer es que no se aleje demasiado. El humanismo es la medicina y la vocación de servicio también. No se proclaman, se practican. Tenemos que practicarlo, no hablarlo, practicarlo, porque la práctica la revela y los transmite a los ojos y conciencias de todos. Y eso es lo que verdaderamente pues provoca ese contagio a los demás. Muchas gracias por su atención. Pois moitas gracias, José Antonio, e damos paso á segunda parte do bloque de humanización.
¿Está encendido? Ay. Bien, buenos días. Continuamos con nuestro programa y con este tercer bloque de humanización. Y este lo vamos a centrar en experiencias personales. Vamos a hablar de la dimensión humana de los médicos gallegos. Bueno, ya conocen nuestro lema, ¿no? Ciencia, arte, valores y sentimiento. Esa ciencia basada en la mejor evidencia científica disponible, ese arte, ¿no?, que nuestros mayores identificaban con el ojo clínico y que también va de la mano de la experiencia, los valores, ¿no?, los valores que configuran esa dimensión humana en una profesión centrada en los demás, como es la medicina. Y claro, estos valores están cargados de sentimientos. Hablaba antes el doctor Gegúndez de que también hay una medicina basada en la afectividad. Decía el doctor Carrero que somos personas que trabajamos por y para personas. Y esas personas sienten, piensan, sufren y viven una situación de incertidumbre. Y uno de los valores de nuestra profesión, sin lugar a dudas, es la solidaridad, la generosidad, la solidaridad. Solidaridad no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes, es ponerse en la piel de los demás, es ayudar a los más desfavorecidos. Muchas veces es romper fronteras. Y hay personas admirables, ¿no?, que van más allá, que no solo son grandísimos profesionales con un currículum excelente, sino que además son ejemplares. Y tengo la suerte de estar acompañada por dos de estas personas, de dos generaciones diferentes, ¿no? Toda una institución en Asomega, el profesor Cabanela, una figura mundial desde hace muchos años, orgullo de la medicina española y de la medicina gallega, un hombre, premio Nogua Santos, que lleva muchos años en Asomega y a quien no he tenido todavía la oportunidad de agradecerle que desde Rochester, Minnesota y desde la Mayo Clinic esté aquí con nosotros y haya estado de principio a fin con una actitud maravillosa, ¿no?, abierto a todo, ¿no?, hasta a todas las fotos y la prensa, que sé que le aterrorizan, pero por Asomega es capaz de cualquier cosa. Miguel es un ejemplo impresionante. Y vamos a empezar por ti, querido Miguel, porque además de ser un fantástico traumatólogo, esa traumatología la trasladas al tercer mundo. Nos vas a hablar de tu experiencia en la cirugía ortopédica en el tercer mundo. Gracias, Julio. Bueno, a estas alturas de la reunión está claro que ha sido un éxito y no me queda más que felicitar a Julio y a la Junta Directiva de Asomega por haber tenido esta magnífica idea. Yo creo que es la primera vez que he asistido a una reunión multidisciplinaria en medicina. De hecho, me he pasado la vida hablando de una o dos cosas y realmente adquiriendo una visión enormemente parcelaria del quehacer de cada día. Me ha dado un gusto enorme escuchar a otros especialistas y, de hecho, ha sido una reunión para mí enormemente valiosa porque he aprendido un montón de cosas que no tenía ni idea de que existían. Julio, gracias por haber organizado esto además en Santiago. Yo terminé la carrera aquí hace 53 años. La facultad es la misma, pero es distinta, ha cambiado totalmente y ver el progreso de 50 años es otro motivo de alegría.
Me hubiera gustado dar esta conferencia en gallego, pero mi gallego está bastante oxidado. Y después de haber escuchado al compañero en la parte anterior de la reunión esta mañana, he decidido volver a lo que mejor manejo. Les voy a hablar de un tema que me ha interesado toda la vida, que no he podido hacer toda la vida, pero que finalmente uno llega a un momento en la vida en que puede hacer lo que le da la gana y en los últimos 15, 20 años he conseguido hacerlo de una forma bastante abundante. Y cuando hablan de generosidad o filantropía, piensen siempre que no es tanta generosidad, porque lo que uno recibe haciendo este tipo de trabajo por el mundo adelante es muchísimo más de lo que uno da. Pero es que es una fuente tan grande de satisfacción personal que, de hecho, he llegado a pensar que es una actividad egoísta. Así que no estoy seguro que esto se pueda llamar filantrópico. ¿Por qué hacer por qué hacer medicina en el tercer mundo? Bueno, cada uno tiene sus razones. Yo les voy a dar las que yo he pensado. La primera, porque hay una necesidad. Está claro que tanto desde el punto de vista clínico como educacional, el tercer mundo está en situaciones de desventaja. O sea, eso está clarísimo. Segundo, igualdad. Segundo, filantropía, igualdad. Yo soy económicamente conservador, pero socialmente liberal. Y ver que a unos en el mundo nos han dado tanto y a otros tan poco es una fuente de, no sé cómo expresarlo, pero quizá irritación sea una palabra adecuada. Y el tratar de igualar las cosas parece una razón razonable. La tercera es algo que para un cirujano es importante y es el desafío que presenta, el reto que presenta. ¿Seré capaz de trabajar en un medio insuficiente? Y eso tiene su atractivo también. Y la cuarta, para mí, el espíritu viajero. Como buen gallego, siempre me ha gustado viajar. Y yo creo que es una forma de conocer un mundo más auténtico, un mundo menos turístico. Y yo conozco Vietnam, por ejemplo, el país entero, de una forma que ningún turista lo ha apreciado o visto. Y lo mismo me pasa con otros países de África. Mi experiencia personal no es enormemente extensa en cuanto a geografía, es extensa en cuanto a años, porque llevo casi 20 años haciéndolo, principalmente en Vietnam, donde lo que hacía era educar y trabajar, las dos cosas, que es lo ideal, porque no importa lo que uno haga, lo que uno opere, si no deja algo detrás. Si uno opera 20 pacientes, o 30, o 50, o 100, deja a 20, 30, 50, 100 pacientes agradecidos y satisfechos, asumiendo que no ha habido problemas, pero no hay más, no deja nada. Pero si uno educa además a la población médica local, deja mucho más. Y eso es lo que me gusta. Por ejemplo, Ghana fui una vez y no volveré más, porque los cirujanos locales en donde yo estaba no tenían el más mínimo interés y de hecho lo que querían es que estuviese allí para hacerles el trabajo. Ellos ni aparecían en el hospital. En Nicaragua solo he hecho Nicaragua y Guatemala y Salvador. Solo hice clínica y allí he estado muchas veces, pero
no era una cosa que me dejase enormemente satisfecho. Dejaba pacientes agradecidos, pero no más. ¿Cuáles son las claves del éxito de un trabajo en el tercer mundo? Para mí, fundamentalmente, preparación y planeamiento del viaje antes de ir. Si uno va sin preparación, sin saber con lo que se va a encontrar, no va a aprovechar el tiempo que va a pasar allá. Tener objetivos claros, realistas, no va uno a cambiar el mundo, va a aportar un granito de arena. Y esos objetivos tienen que estar establecidos antes de llegar al país. No puede esperar uno a estar allí para ver lo que hace. Asegurar un mecanismo cierto, sobre todo si va a un país donde el idioma es distinto, para que le entiendan a uno y para entender a la gente. O sea, uno tiene que tener o bien un traductor o bien entender el idioma local. Yo en Vietnam tenía un traductor, porque los vietnamitas son muy malos en idiomas, tenía un traductor de inglés y otro de francés, y entre los dos idiomas nos entendíamos. Y una cosa es importante, es armarse de paciencia. Paciencia no es una cualidad quirúrgica. Y uno se va a encontrar con que la eficiencia es mucho menor en casa que es en casa, evidentemente. Recuerdo que un amigo, que lo tengo aquí en una fotografía dentro de un momento, me decía en Kenia, él trabajaba allí, es un hombre que yo diría que es el único cirujano ortopédico santo que yo he conocido. Decía, Mike, a mí me llaman siempre Mike. Mike, T-I-A, T-I-N-A. This is Africa. This is not America. Me hacía una gracia tremenda este hombre. Y luego hay que buscar una forma de controlar seguimiento. Para un cirujano es terrible operar y desaparecer. Y hay muchos cirujanos itinerantes por el mundo, pero uno no puede hacer eso. Tiene que dejar a alguien que siga al paciente y que sepa lo que pasa. Alguien que sepa lo que se le ha hecho al paciente. Y eso es algo que ya lo preparaba antes de salir. Y luego, ¿cuál es la cosecha de estos viajes? Obviamente, pacientes agradecidos. Eso cae por su propio peso. Uno aumenta su conocimiento personal. Uno tiene la satisfacción, que para un cirujano es importante, de resolver retos con medios muy deficientes, a veces enormemente deficientes. Y luego otra cosa que es enormemente satisfactoria es el hecho de que uno consigue amigos de verdad donde quiera que uno vaya. Yo tengo amigos en Vietnam que son tan amigos como, después de haber ido allí 12 veces, 13 veces, que son tan amigos como mis amigos de Estados Unidos. Les voy a enseñar solamente dos casos que son un buen ejemplo de lo que uno consigue en estos países cuando esta gente de otra manera no habría manera de que se resolviesen sus problemas. Este es un hombre de 31 años en Vietnam, en Hanoi, que tiene una espondilitis anquilopoiética, una enfermedad muy frecuente en Vietnam. No sé exactamente por qué, pero es muy frecuente. Uno encuentra patología distinta en estos países. Este hombre está incapacitado totalmente, apenas si puede andar. Y ahí lo ven, está doblado y no se puede estirar. Está totalmente rígido, tiene la columna totalmente rígida y ha perdido su trabajo. En este hombre hicimos algo que uno tiene que hacer a veces en el tercer mundo, y es hacer cosas que no son totalmente aceptadas en el medio en que uno trabaja normalmente. Por ejemplo, este hombre con 2 caderas inutilizadas, anquilosadas, necesita 2 caderas, pero uno está allí 2 semanas. Entonces,
está limitado por el tiempo. Y entonces decidimos hacerle las 2 caderas en un solo tiempo. Y ahí tienen las 2 caderas y este es el mismo hombre al día siguiente de la operación. Todavía tiene su columna rígida, por supuesto, pero su postura ha mejorado notablemente. Y lo volví a ver, por supuesto, al año siguiente y al otro. Y aquí lo ven andando y anda bastante bien. No es una marcha normal, pero anda bastante bien. Creo que esto era un año después de la operación. Un ejemplo de lo que uno puede hacer. A partir de entonces hice varios pacientes como este, porque vi que se podía hacer. Además, son pacientes fáciles de operar porque son tan delgados que uno no hace el corte y ya está dentro de la articulación. Esta es una paciente que había sido operada 3 años antes. Esa es la imagen de su izquierda. Tiene una cadera que se ha desbaratado. Una prótesis de cadera debiera de durar mucho más, pero esto es lo que un cirujano local, lo mejor que podía hacer. Y uno no puede ser muy crítico con lo que se hace cuando los medios y los conocimientos no son los mismos. Y en la derecha ven que le pudimos hacer una operación ya un poco más compleja, pero en un hospital que funcionaba bastante bien. Esto era en Kenia. Y aquí viene la enferma, al día siguiente de la operación. Con ella está Dan Gallat, que os digo, este es el cirujano que yo digo que es el único cirujano ortopédico santo que yo conozco, porque se ha terminado su entrenamiento y se fue a Kenia, lleva 10 años allí y lleva el servicio de cirugía ortopédica en este hospital, es un hospital de misiones. He estado varias veces allí ayudándole. Y estas son imágenes de Vietnam. En Vietnam es donde más he hecho, donde más he disfrutado, porque he tenido la oportunidad de educar a más de 500 cirujanos locales de todo el país en cirugía de cadera y de rodilla. Y de hecho he tenido también la oportunidad y suerte de observar cómo desde el primer año hasta el año 11 o 12 he visto cómo el tratamiento de la enfermedad de cadera y de rodilla en el país ha mejorado enormemente. Y con ellos tengo contacto diario. Con esta gente tengo contacto diario por Skype o por correo electrónico. Constantemente me mandan casos. Y esto era lo que hacíamos. Operábamos, cada operación la hacía con 3 ayudantes, con 3 cirujanos distintos, para que viesen cómo los pasos, 1, 2, 3, los 60 pasos de una prótesis de cadera. Y abajo, a la izquierda, está Nguyen, que es mi mejor amigo en Vietnam. Es un tipazo. Es un tipazo comunista, pero es un tipazo. Y para terminar, solamente decirles que salir de nuestro sistema occidental de salud a países con una enorme carga de enfermedad, limitados recursos, infraestructura inadecuada, falta de conocimiento y habilidades, es una experiencia única, reveladora y enormemente enriquecedora. Y quiero añadir otra cosa, y eso es que en todos mis periplos por el mundo delante, me ha asombrado la cantidad de gente de España que me he encontrado por todas partes. Uno no se da cuenta, hasta que se mete en este mundillo, de la cantidad de gente que dedica su energía y su conocimiento a trabajar en el tercer mundo. Y eso es algo que es una muestra más de cómo funciona la medicina de verdad. Una última diapositiva. Es una fotografía de al lado de mi pueblo, de Modoñedo, en la provincia de Lugo. Viendo una cosa así, viendo una imagen como esta,
¿cómo puede uno no amar Galicia? Gracias. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, profesor Mike. Un ejemplo, un gallego admirable, un maestro, ¿no? Un orgullo para Asomega. Y vamos con otra generación de socios de Asomega. Ha nacido Asomega Nova. Son jóvenes médicos gallegos. Ya hay 4 o 5 residentes en la sala. La próxima vez tendrá que haber algún estudiante de medicina, ¿no, Ignacio? Pero, en fin, tenemos hoy una persona que a lo mejor la conocéis menos que a Miguel, porque es un chaval que nació en el año 1982 en Villalba, nada más y nada menos que en Villalba, Alberto García Basteiro. Alberto es profesor asistente de investigación en el Instituto de Salud Global de Barcelona, el famoso IS Global, y coordinador del área de investigación en tuberculosis en el Centro de Investigación en Saúde de Maísa, en Mozambique. Se licenció aquí y conoce muy bien este salón de actos. Estudió en Santiago de Compostela. Realizó una especialidad de Medicina Preventiva y Salud Pública en el Clínic de Barcelona, con premio fin de residencia Emili Letang. Y también realizó un máster de Epidemiología en Londres, en el Reino Unido. Completó sus estudios de doctorado en Ámsterdam y posteriormente en el IS Global. Y lo hizo a través del programa Transglobal Health Solutions, financiado por la Unión Europea, otro gallego que se busca la vida. Desde junio de 2012 está vinculado a IS Global y es profesor de epidemiología en el Máster de Salud Global de la Universidad de Barcelona. Alberto ha participado en múltiples proyectos de investigación en enfermedades relacionadas con la pobreza en Centroamérica y África principalmente. Ya saben, la tuberculosis es esa epidemia de injusticia que afecta a los pobres de los países pobres y a los pobres de los países ricos, pero sobre todo a los pobres de los países pobres. El mapa de la tuberculosis y el de la pobreza se superponen. El interés científico de Alberto se centra en la evaluación de la carga de la enfermedad en Mozambique y en África, en ensayos de nuevos diagnósticos y tratamientos y en la caracterización de la tuberculosis a nivel clínico, microbiológico y también social. Como resultado de su intenso trabajo científico, ha publicado más de 100 artículos en prestigiosas revistas biomédicas y ha sido invitado en numerosos foros internacionales. A pesar de su juventud, ha recibido varios premios y reconocimientos, como por ejemplo la Lección Joven concedida por la Sociedad Española Respiratoria, el Premio Enrique Nájera para jóvenes epidemiólogos, concedido por la Asociación Española de Epidemiología, o el Young Investigator Prize de la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias al mejor investigador joven en tuberculosis. El mejor investigador joven en tuberculosis es gallego, es de Villalba y hoy está aquí con nosotros. Alberto García Basteiro. Bueno, moi bons días. En primer lugar, agradecer a Julio, a Xunta Directiva da Asomega e ao Comité Organizador por convidarme a estar aquí. É un prazer doble, en primeiro lugar, por compartir este espazo con tantos médicos senlleiros e referentes nas súas especialidades, nas súas áreas. En segundo lugar, precisamente polo que comentabas, Julio, por facelo aquí na Facultade de Medicina, que tan especial para todos os que nos formamos aquí. Bien, hablar de tuberculosis en África es hablar de tuberculosis en el continente más pobre, más empobrecido, y la tuberculosis como paradigma de las enfermedades asociadas a la pobreza, por lo tanto, sigue representando un grave problema de salud pública en este continente. No sé si reconocen este skyline, posiblemente no, les voy a dar una pista, es la capital de Mozambique.
aún así igual no llegamos a la ciudad, es Maputo, es la antigua Lourenço Márquez en época colonial. Les enseño aquí otro skyline que igual les suena un poquito más, que es la ciudad de Barcelona. Aparte de ser dos ciudades muy queridas para mí, porque ha sido donde más tiempo he pasado en los últimos 10 años, tienen algún otro punto en común, además de vivir de cara al mar, y que es que tienen una población muy similar. Tienen 1,6 millones de habitantes, y 1,6 millones de habitantes son la cantidad de gente que se muere en el mundo anualmente por tuberculosis. Imagínase que cada año desapareciera la población que vive en una ciudad como Barcelona o en una ciudad como Maputo. Esta gráfica refleja la mortalidad por tuberculosis por varias enfermedades infecciosas en los últimos 200 años y vemos que no hay nada similar a la tuberculosis. Las otras grandes enfermedades, la viruela, la malaria, el SIDA, han conllevado mucha menor mortalidad en los últimos 200 años. Posiblemente no haya otro microorganismo que haya generado tanto daño a la humanidad como el Mycobacterium tuberculosis. Y aquí a la derecha tienen un poco la financiación que ha habido para las tres grandes epidemias, financiación principalmente multilateral, canalizada a través del Fondo Mundial, y vemos lo que recibe el VIH, la malaria en los últimos 10 años y lo que recibe la tuberculosis. Y pensemos que la mortalidad por tuberculosis es la misma que por VIH y por malaria juntas, por lo menos en el año 2017. Estas son las tasas de incidencia de tuberculosis y vemos cómo la mayor carga de enfermedad se concentra en el África subsahariana y en el sudeste asiático. En tuberculosis siempre hablamos de casos por 100.000, pues tenemos casos en el África subsahariana de 700 por 100.000, 800 por 100.000, lo cual es una auténtica barbaridad para una enfermedad que se puede prevenir, que se puede diagnosticar y que se puede curar. Se estima que en el año 2017 hubo 10 millones de casos y, preocupantemente, el 36% no notificados. ¿Cómo vamos a controlar una enfermedad donde 1 de cada 3 no se llega a diagnosticar? Bien, ¿cuál es la situación en España? Vemos un lento declinar en la incidencia, hay actualmente unos 10 casos por 100.000, unos 5.000 casos al año en todo el país. Lo contaba ayer el doctor Fernández Villar. En Galicia ese descenso ha sido más marcado porque había unas tasas de incidencia mayores. Y este descenso es paralelo a lo que observamos a nivel mundial, ¿no? La curva verde es la incidencia de todos los casos, la roja los casos asociados a VIH y la línea negra son las notificaciones. Es decir, lo verde es una estimación y esa área un poco más verde claro es ese rango de incertidumbre, ¿no? ¿Qué pasa en África? Pues en África también observamos un descenso de la incidencia de tuberculosis, aunque como vemos en el eje vertical las cifras son mucho más elevadas. Lamentablemente, esto no ocurre en todos los países. Por ejemplo, en Mozambique, esa gráfica ven que es bastante diferente. La incidencia está alrededor de unos 550 por 100.000. No vemos evidentes signos de mejora, quizás de estancamiento. Vemos que la contribución del VIH es muy importante, alrededor del 50% de los casos están coinfectados con VIH y vemos que la notificación pues, también anda alrededor del 50%. Es decir, que de los casos que se estiman solo se diagnostica la mitad. Ahora hablaré de algunos de los retos, un par de pinceladas para el control de la tuberculosis en África. Uno de ellos, como comentaba, es el VIH. El VIH es el factor de riesgo independiente más importante para el desarrollo de la enfermedad tuberculosa. Fíjense en ese riesgo relativo de casi 100, es decir, casi 100 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis si uno tiene VIH con respecto a uno o comparado con un paciente que no tenga VIH. Es decir, mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y mayor riesgo de morirse por la enfermedad, incluso siendo tratados. Fíjense que la tuberculosis asociada al VIH representa alrededor de un 10%, sin embargo, la mortalidad asociada al VIH está entre el 20 y el 25%. Esta gráfica, abajo a la derecha, vemos, por ejemplo, que la tuberculosis es la principal causa de muerte en pacientes con VIH. Un tercio de los pacientes con VIH se va a morir de tuberculosis.
Esta es la prevalencia de VIH en casos nuevos y retratados, y esto es simplemente para señalar que también en el África subsahariana es donde vemos esas prevalencias de VIH en pacientes con tuberculosis. Por lo tanto, el VIH es un grave problema para el control de la tuberculosis en África. Estos son datos nuestros. En Mozambique vemos que un paciente en tratamiento de tuberculosis VIH negativo, que empieza el tratamiento, se mueren un 8,4% durante el tratamiento. Si es VIH positivo, pero está en tratamiento antirretroviral, se muere un 12,5%. Y si es VIH positivo, pero no estaba en tratamiento antirretroviral cuando lo diagnosticamos de tuberculosis, después se instala el tratamiento a las 2 semanas, se muere un 20%, lo cual es una auténtica burrada para una enfermedad que como digo, tiene tratamiento efectivo. Bien, quería hablarles también de los diferentes pasos o peldaños en la cascada de cuidados de pacientes con tuberculosis en los que podemos incidir. Si esto representan los casos de tuberculosis en el mundo, infelizmente, no todos los casos de tuberculosis reciben un test de tuberculosis, solo una proporción de ellos. Y de estos que reciben un test, solo una proporción se van a diagnosticar correctamente de tuberculosis. De los diagnosticados de tuberculosis, no todos van a comenzar tratamiento, solo una proporción de ellos. Y de los que comienzan tratamiento de tuberculosis, una proporción de ellos se van a curar. Todos los que no se curan van a estar asociados a una elevada mortalidad. Y no solo la mortalidad, sino la transmisión asociada en la comunidad, hasta que esas personas fallecen o hasta que se recuperan. Hay una proporción, un 20-30% de personas con tuberculosis que se recuperan espontáneamente. Mucha gente tuvo tuberculosis antes de la época de la quimioterapia y se recuperaba. Bien, pues esto es la misma gráfica a escala real, es algo en lo que estamos trabajando ahora mismo, en pacientes con tuberculosis VIH. Recuerden, la pandemia de tuberculosis VIH, el 70% se concentra en África. Entonces, esto en verde está la gente que está retenida en los cuidados de tuberculosis y estas cajas negras sería la gente que se muere en cada peldaño de esa cascada de tuberculosis. En este caso, alrededor de 300.000 personas coinfectadas al año. Y en amarillo la gente que no se muere. Pues bien, como ven ya en esta gráfica, la mayor caja está en aquellos pacientes con tuberculosis que no llegan a recibir un test de tuberculosis, los actuales. Es decir, que si nosotros tuviéramos el tratamiento perfecto y la adherencia perfecta, es decir, todo esto fuera verde, reduciríamos un 12% la mortalidad por tuberculosis. Si nosotros tuviéramos los diagnósticos más sensibles, 100% sensibles, y los aplicáramos, reduciríamos únicamente un 4% la mortalidad por tuberculosis VIH. Sin embargo, si nosotros hiciéramos llegar los diagnósticos actuales, nada mejor, algunas pruebas moleculares y la baciloscopia a los pacientes con tuberculosis y VIH, solo con eso reduciríamos la mortalidad en un 45%. Por lo tanto, la tecnología está muy bien, pero lo importante es llegar a los pacientes, el acceso del sistema sanitario a los pacientes y de los pacientes al sistema sanitario. Pero hablar de tuberculosis es hablar de pobreza, es hablar de determinantes sociales y vemos esa relación inversa entre carga de tuberculosis, incidencia y Producto Interior Bruto. Y como diría el doctor Carro, pásmense que si nosotros consiguiéramos eliminar la pobreza extrema, aquellos pacientes que viven con menos de $1,9 al día, y consiguiéramos expandir los sistemas de protección social, podríamos reducir en el 2035 la incidencia de tuberculosis en un 84,3%, sin más tecnología. Por lo tanto, hablar de tuberculosis y de control de tuberculosis, especialmente en África, es hablar de los determinantes de salud y atacar el problema de la pobreza. Por lo tanto, no es un problema que se deba atacar desde el sector salud solo, sino es un problema que trasciende ese sector y es multisectorial. Innovación.
¿Hace falta? Que eran las mesas de ayer. Claro que hace falta en tuberculosis innovación, pero innovación de la buena. Para mí un ejemplo de innovación de la buena es la innovación pues, de la industria automovilística, es la innovación, por ejemplo, de la telefonía. Vemos, por ejemplo, pues, los teléfonos que utilizábamos hace 20 años y vemos como cada año hay alguna novedad que hace que el teléfono pues, que sea mejor, tenga más funcionalidades y posiblemente ahora nosotros nos manejemos con los de la derecha, ¿no? Es un ejemplo de innovación. También lo vemos en la medicina. Por ejemplo, los servicios de cirugía, de imagen. Cada año tenemos herramientas nuevas. ¿Qué pasa con la tuberculosis? Yo siempre me quejo que la tuberculosis es un ejemplo de falta de innovación. Es un grandísimo ejemplo. Por ejemplo, para la prevención. ¿Qué utilizamos? ¿Cuál es la vacuna que utilizamos para la prevención de la tuberculosis? La BCG. Muy bien, felicidades. Tiene 100 años y es una vacuna altamente imperfecta. Hemos tenido buenas noticias en el último año, pero la vacuna más distribuida en el mundo, por cierto, es la BCG, que no protege contra formas pulmonares en el adulto, que es la tuberculosis más frecuente. Diagnóstico. Es cierto que ha habido la revolución con el GeneXpert, pero a día de hoy la prueba más utilizada de diagnóstico en el mundo sigue siendo la baciloscopia, que no es muy distinta a la utilizada por Robert Koch en el 1882 para descubrir el agente causal. ¿Cuál es el tratamiento de la tuberculosis? Del 95% de la tuberculosis, que es la tuberculosis sensible, pues se hace en base a 4 fármacos descubiertos hace 60, 70 años y con una duración de 6 meses, que es un tiempo para una enfermedad bacteriana completamente inaceptable y que conlleva graves problemas de adherencia. Por tanto, innovación sí, pero innovación urgente. Bien. Y todos estos retos fueron los que a mí hace unos años, 7 o 8 años, me hicieron irme a Mozambique para intentar contribuir a solucionar algunos de estos problemas. Desde siempre me sedujo esa filosofía de intentar que el lugar donde uno nace no determine las posibilidades de tener una esperanza de vida o una calidad de vida aceptable. Así que allí nos fuimos a Mozambique. Para los que no lo ubiquen demasiado, está en la costa este del continente africano, bañado por el Océano Índico, y trabajo en un centro de investigación que está en la provincia de Maputo, que queda en el sur, y es el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, que es fundado por la Cooperación Española y el Gobierno de Mozambique. Es un centro que ha recibido el Premio Príncipe de Asturias en el año 2008. Mozambique, esperanza de vida alrededor de 54 años, con una tasa de fertilidad de 5,4. Nosotros somos unos privilegiados porque tenemos unas instalaciones que nos permiten hacer investigación de calidad, investigación rigurosa. Tenemos un laboratorio BSL-3 donde practicamos las pruebas diagnósticas microbiológicas y moleculares que se realizan casi en cualquier hospital europeo. Tenemos una tisiología, la ven abajo a la izquierda, que es una parte importante del hospital donde se ingresan a los pacientes con tuberculosis que tienen criterios de hospitalización. Tenemos una sala de inducción de expectoración para intentar conseguir muestras en niños y en pacientes con VIH con cierta bioseguridad, y tenemos también servicios de radiología digital. Por lo tanto, somos unos privilegiados. Esto no es lo más común en África ni en Mozambique. Bien, nosotros en Mañisa hacemos, como decía Julio, investigación en 2 frentes, principalmente. Contribuimos al desarrollo de nuevas herramientas a través de ensayos clínicos, de vacunas, de tratamientos y de nuevos diagnósticos. Y, por otro lado, intentamos entender la epidemia de tuberculosis, intentamos medirla, cuantificarla y entender cuáles son los factores de riesgo y los determinantes que hacen que la tuberculosis siga siendo un importante problema de salud pública en Mozambique. Observamos que durante los últimos 10, 15, 20 años los casos de tuberculosis han ido aumentando en paralelo a la epidemia de VIH.
y vimos que la tuberculosis era mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Esto nos llamaba muchísimo la atención. Hombres jóvenes duplicaban los datos, las incidencias en hombres que en mujeres. Vimos que había ciertos problemas de acceso y de hábitos y de migración de hombres jóvenes mozambicanos que van a las minas a trabajar a Sudáfrica, donde se exponen a múltiples factores de riesgo. Los niños, grandes olvidados en la epidemia de tuberculosis, hay una alta tasa de mortalidad infantil en Mozambique. De hecho, les cuento una anécdota. Los niños en Mozambique, cuando nacen, no les suelen poner nombre hasta pasados unos meses. Nosotros vemos en los registros muchas veces innominado y el apellido. Innominado y el apellido, o innominada. ¿Y por qué hacen esto? Para no intentar crear unos vínculos tan fuertes en caso de que ese niño o esa niña fallezca en los primeros meses de vida, que es muy frecuente. A partir de los 6 meses, 8 meses, pues sí, ya todos van teniendo nombre porque han superado esa mortalidad neonatal infantil que es el periodo más crítico. Pues nosotros queríamos saber si había mucha tuberculosis en niños y vimos que había unas tasas elevadísimas, posiblemente 100 veces la tuberculosis infantil que vemos aquí en Galicia, tasas de 500 por 100.000 en niños. Si implementamos el GeneXpert, pruebas moleculares, y esto ha sido un cambio radical. Podemos confirmar muchos más casos de tuberculosis y lo constatamos en nuestro distrito. El GeneXpert es como una cafetera, es como un Nespresso. Nosotros metemos la cápsula en la Nespresso o metemos el cartucho con el esputo del paciente y a las 2 horas nos da los resultados de si hay tuberculosis o no y además de resistencia a rifampicina, lo que nos permitiría dar un tratamiento más adecuado para esa resistencia, ¿no? Pues muy bien, conseguimos confirmar más casos, posiblemente adelantemos el tratamiento, sin embargo el GeneXpert no aumenta el número total de casos en tratamiento y no reduce la mortalidad. Por lo tanto, la tecnología muy bien, pero tenemos que ver cómo se aplica. Ya estoy acabando. Hablábamos de los determinantes sociales en tuberculosis y uno de los problemas que tenemos en Mozambique y que es muy frecuente en África es la influencia de los médicos tradicionales. Más de la mitad de la población acude antes al médico tradicional que al médico del sistema de salud. Y esto es un problema por el retraso diagnóstico y por muchas veces por intoxicaciones por medicina tradicional. La relación con ellos es muy delicada y no es que vosotros no hacéis medicina y tenéis que iros, el enfoque no es ese, sino tenemos que aprender a trabajar con ellos e identificar ciertas patologías en las que siempre hay que derivar al Sistema Nacional de Salud. Y en segundo lugar, otras cosas que identificamos y contra las que tenemos que luchar son las creencias sobre la transmisión y el diagnóstico de la tuberculosis. No se creen que sea una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. Por lo tanto, el que no se crean que sea una enfermedad infecciosa o que pueda afectar a niños, por ejemplo, es lo que determina que no vayan al sistema de salud, que haya muchos casos de tuberculosis sin diagnosticar y que acarrea gran mortalidad. Para acabar, me gustaría enseñarles, acabar con esta diapositiva, que se la explico. Estamos haciendo una inducción de expectoración a un niño de 1 año y esta es la madre que realmente está sufriendo considerablemente con el procedimiento. Es un procedimiento semi-invasivo, la inducción de expectoración. Saben que los niños no producen esputo espontáneamente, por lo tanto tenemos que inducirlo o hacer un aspirado gástrico, pero la madre no acepta este procedimiento. Esta madre había ido al médico tradicional en numerosas ocasiones y cuando estaba desesperada vino al sistema de salud y está llorando porque no aceptan que le hagamos estas pruebas al niño. Esta madre no ha vuelto con el niño ni volverá jamás por estas pruebas que en teoría es el gold estándar para obtener una muestra de esputo en niños. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que procedimientos o herramientas o tecnología en principio eficaces en realidad son poco efectivas en la vida real. Entonces tenemos que entender cuál es la percepción de esta madre de la población acerca de nuestras intervenciones para conseguir adherencia y para conseguir que utilicen los sistemas de salud. Quisiera agradecer a todo el equipo que trabaja conmigo en Mozambique, en el Centro de Investigación en Salud de Mañisa, por todo el esfuerzo y que permiten que mientras ellos están trabajando hoy allí, yo pueda estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias.
Bien, buenos días. Pues me van a tener que aguantar a mí otra vez, ¿no? Bueno, es una satisfacción estar aquí, rodeado de dos referentes. Por cierto, antes cuando hablaba de personas ejemplares e imprescindibles, pues está el doctor José Manuel Soya por aquí también, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, moderador de la sesión anterior, ¿no? Él es el presidente de la Fundación SENG Solidaria. La SENG fue la primera sociedad científica que estructuró una iniciativa solidaria sólida en nuestro país. Yo vuelvo a Santiago de Compostela 2 meses después de uno de los momentos más emocionantes en mi vida, ¿no? Quizás solo superado por este, ¿no? Soy neumólogo y hace 2 meses en Santiago tuvo lugar el 52 Congreso Nacional SEPAR. El Congreso Nacional SEPAR se clausura con la conferencia magistral Manuel Tapia. Y yo tuve el honor de impartir esa conferencia magistral, no por mis méritos personales, sino porque los neumólogos gallegos, y en concreto el comité organizador local, el Servicio de Neumología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, me propuso para tal. Me dio mucha rabia. Yo era el 33º conferenciante Manuel Tapia. 16 habían sido extranjeros, 11 de Barcelona, 2 de Madrid, 2 de Sevilla, y era el primer gallego. ¿Qué sentido tiene esto, no? Cuando la neumología gallega vuela muy alto. Bueno, ayer en la cena ya tenemos candidato para proponer para el próximo presidente de nuestra sociedad científica. Realmente me emocionó, ¿no?, que mis paisanos, el doctor Antonio Golpe, Luis Valdés, el doctor Barcala, que nos acompaña, y todo el equipo gallegos de PRO propusiesen a un gallego para en este caso, inmerecido honor. Yo seguí un guión determinado, pero fíjense, en ese guión evidentemente había un punto, Galicia en el alma, ¿no? Y hablé de la Sociedad Gallega de Patología Respiratoria, de la que soy socio de honor desde el año 2001, y por supuesto hablé de Asomega. Hablo de Asomega allí donde vaya. Y también hablé de lo que para mí significa ser neumólogo y lo que yo intento transmitir a mis alumnos de medicina y a mis residentes, un poquito de estos valores, ¿no?, de los que hablaba Miguel Carrero, de la dimensión humana de la medicina. De hecho, en el Servicio de Neumología del Hospital de la Princesa de Madrid también se fala galego. Y tenemos un proyecto, quizás como homenaje a Miguel Cabanela, utilizando una terminología inadecuada, Bineumo Bijú, que trata precisamente de profundizar en estos valores, en el verdadero sentido de las palabras, y avanzar hacia una dimensión más humana, humanizada y humanista en la medicina. Aquí tienen a mi servicio, todos ellos muy jóvenes, muy feminizados, recibiendo uno de los premios, que por cierto también obtuvo en otra ocasión el Servicio de Neumología del Álvaro Conqueiro de Vigo. Ha habido 2 ediciones y una la ganó Vigo y la otra una delegación de Galicia en Madrid. Y estos son los valores que intentamos transmitir a estos alumnos y residentes. El respeto a la vida y a la dignidad de las personas, la asistencia y el cuidado del enfermo y la comunidad, el rigor y la competencia científica. Se nos supone. La medicina es ciencia, pero como dice el lema de hoy, es algo más. También es arte, valores y sentimiento. Eso que Albert Joguel llamaba la medicina basada en la afectividad, basada en la inteligencia emocional. La medicina implica unos principios éticos irrenunciables cada día, máxime para los que trabajamos en la sanidad pública. Ser ético es ser eficiente. No ser eficiente no es ético cuando uno gestiona recursos ajenos. Uno de los pilares indudables es la humanización, de la que tanto se ha hablado esta mañana. Vocación, compromiso y militancia. Nos gusta hablar del médico militante, creyente y practicante en su profesión, con los pacientes, en la sociedad. Nos gusta hablar de compromiso, espíritu universitario.
Estamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago. Nosotros allí en Madrid pertenecemos a la Universidad Autónoma de Madrid. Formación permanente, docencia, investigación, innovación. La vida te enseña a ser humilde. Este es otro de nuestros grandes valores, la humildad y el trabajo en equipo. Nosotros somos mucho mejores que tú o que yo. O lo que es solo de uno es casi de nadie. Humildad y trabajo en equipo. Y en una profesión centrada en los demás, por supuesto, la generosidad y la solidaridad deben formar parte de estos valores. Pero a veces reflexionamos en nuestro servicio sobre el verdadero significado de estas palabras, ¿no? Porque estas palabras están muy devaluadas, ¿no? Todo el mundo habla de humanización, todo el mundo habla de vocación, todo el mundo... ¿Qué es vocación? La vocación es una inclinación profunda y sincera a cualquier estado, actividad o profesión. Y esto en el caso de la medicina está cargado de pasión. ¿Qué significa compromiso? Obligación contraída, palabra dada, dice la Real Academia Española. Humanización. La humanización es un compromiso ético que tiene que ver con la dignidad del ser humano. Esas personas que somos nosotros que trabajamos para personas. El respeto, a veces nos faltamos al respeto. Ya no a nuestros pacientes, cuidadores y familiares, sino incluso entre nosotros mismos. ¡Qué respeto! Veneración, acatamiento que se hace a alguien, miramiento, consideración, deferencia. A veces debemos recuperar el verdadero valor de todos y cada uno de estos términos, ¿no? De los que tanto hablamos y que a veces no conocemos bien su significado. Bueno, solidaridad y generosidad, evidentemente, en una profesión centrada en los demás. Hoy se ha hablado de humanización. Nosotros caminamos juntos con los pacientes, con la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes. Hacemos de todo. Hacemos conciertos los domingos en el hospital, música en los hospitales de la Universidad Autónoma de Madrid. Tenemos algunos eslóganes que queremos poner en práctica. Que en mi consulta entren pacientes y salgan personas, dice nuestro psicólogo clínico. Y tenemos 3 cátedras, ¿no? Porque muchas de estas actividades hay que financiarlas. Una cátedra en enfermedades minoritarias, enfermedades pulmonares intersticiales, con Roche. Una cátedra de innovación en la gestión del enfermo respiratorio crónico, con Linde Healthcare, la cátedra Integra. Y hay otra cátedra que se llama Respira Vida. Medicina respiratoria centrada en el paciente, de la investigación a la vida diaria. Y en esa cátedra, por ejemplo, hacemos workshops de humanización, de cómo dar malas noticias, del final de la vida, los cuidados paliativos. Bueno, esto hacemos con nuestros pacientes y apostamos también por las enfermedades raras. Yo tengo el honor de coordinar el Comité Científico de la Estrategia Nacional de EPOC del Sistema Nacional de Salud. Hay 2.156.000 pacientes con EPOC en España. Pero hay 7.500 pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Y hay apenas 140 mujeres con una enfermedad ultra rara que se llama linfangioleiomyomatosis, LAM. Hasta hace muy poco la LAM Foundation en Estados Unidos las definía como mujeres jóvenes que no verán crecer a sus hijos. Esto nos exige un compromiso ético, intelectual y científico. Estamos investigando la LAM, estamos cambiando la historia natural de la LAM. Ya tenemos el sirolimus, los inhibidores de mTOR, independientemente de que muchos pacientes tienen que ir a trasplante pulmonar, pero ya sabemos que España tiene el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo. Es campeona del mundo en baloncesto, pero también es campeona del mundo en trasplante. Y somos capaces hasta de escribir poesías para estas enfermas. Yo, bueno, me gusta la poesía, tengo 4 enfermos premios nacionales de poesía, pero no escribo poesía, salvo para mis enfermas, ¿no? Y hay un poema que a ellas le emociona, que empieza diciendo que LAM tiene nombre de mujer. Lo recogen en un libro que se llama Raras pero interesantes y acaba diciendo que el futuro, que estas mujeres tienen futuro,
que el futuro también tiene nombre de mujer. Bueno, pues en esa conferencia, uno de los temas que yo tuve la suerte, y ahora me voy a centrar en la solidaridad, es ese punto 3, ¿no? Una etapa apasionante en mi vida, del año 2006 al 2009. Bueno, pues tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Y me di cuenta enseguida, bueno, fue una época apasionante, hicimos el plan estratégico, SEPAR Futuro, SEPAR Mujer, SEPAR Comunicación, SEPAR Miradas. Pero me di cuenta que una sociedad científica, además de sus fines puramente científicos y profesionales, tiene un compromiso social. Y este compromiso es todavía mayor en una especialidad como la nuestra, la neumología, que viene de la tisiología, de la tisis, de la que acaba de hablar Alberto, esa epidemia de injusticia que siempre ha afectado a los colectivos más desfavorecidos. De manera que me empeñé, soy muy cabezota, y pusimos en marcha un proyecto, que también era un sueño en aquel momento, SEPAR Solidaria. Y nos fuimos a Zambia, porque los niños de Zambia no solo se mueren de tuberculosis, sida y malaria, sino que también se morían de asma, entre otras cosas porque no tenían medicamentos para el asma. Con la Universidad de Lusaka hicimos un proyecto con los profesionales de allí y conseguimos que llegase a Zambia el Ventolin, el salbutamol, 40 años después o 30 años después, y el primer corticoide inhalado de propionato de beclometasona, cambiando la historia natural del asma. Y este proyecto se hizo sostenible porque el gobierno de Zambia lo apoyó y Sandoz facilitó la medicación prácticamente gratuita y la sigue facilitando. Bueno, estuvimos en África y de repente nos pusimos a comprar cocinas. ¿Qué hace un neumólogo comprando cocinas? Pues miren, la EPOC en España, EPOC y tabaco, es un binomio indisoluble, ¿no? Aunque puede haber otros factores en los que no voy a entrar. Pero la EPOC de los pobres es la EPOC por humo de leña. Sobre todo en las zonas frías, ¿no? En la cordillera andina, viven en torno a esa cocina de humo de leña que ven abajo a la izquierda, ¿no? Los niños empiezan a tener pulmones de viejo. La madre está allí, encima, inhalando constantemente esto. Esta es la EPOC por biomasa, la EPOC por humo de leña. Engañé a una multinacional, nos dio 15.000 euros y con Mauricio Orozco Levi del IMIN de Barcelona, aquí hay dos grandes figuras del IMIN, King y Raquel y King, compramos 100 cocinas y las pusimos en Umbita, Colombia, en una de las zonas más deprimidas de la cordillera andina. Los del IMIN son grandes investigadores. La Pompeu Fabra transmite también esa inquietud. Esto lo publicamos. Al año se había reducido la contaminación intradomiciliaria por monóxido de carbono en un 90%. Pero fíjense, a los 5 años se había reducido la tala de árboles en un 50%. El gobierno colombiano nos lo compró y de 100 cocinas, 100 veces menos humos, pasamos a la plataforma Human, que se va extendiendo progresivamente en este país. Queremos replicarlo, obviamente, si tenemos fondos en otros países. Bueno, estas son unas imágenes de Zambia, que ya he comentado antes. No está el doctor Joan Soriano, ha tenido que coger el vuelo, pero fue una figura muy importante en esto, así como diferentes neumólogos, enfermeras del Hospital Clínic de Barcelona, ¿no? Y a veces la solidaridad se traduce también en ciencia, porque los resultados de nuestro trabajo fueron publicados en revistas estupendas de la Organización Mundial de la Salud y esa experiencia es transmitida a la comunidad. ¿Cuál fue nuestro primer proyecto? Pues fue, en Ciudad Sandino, desarrollar la unidad de respiratorio. La clínica de Ciudad Sandino es un proyecto de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Es un proyecto liderado por el doctor Soya, que nos acompaña esta mañana, como presidente de SEN Solidaria. Es un proyecto impresionante. Nosotros nos limitamos al área de respiratorio, ¿no?
Recuerdo la emoción cuando llevamos el primer espirómetro a Nicaragua, ¿no? Cuando hicimos la primera espirometría, o la Feria de la Salud Respiratoria dirigida a la población, ¿no? Y bueno, antes lo comentó Miguel, ¿no? Era un programa fundamentalmente formativo y a lo largo de estos 10 años, yo dejé de presidir SEPAR Solidaria el año pasado, 30 neumólogos, entre neumólogos, enfermeras y fisioterapeutas de SEPAR han tenido estancias de 2 y 3 meses en Nicaragua. Es un programa que ha cumplido 10 años, gracias a SEN Solidaria y al doctor Soya. Y también con el doctor Soya nos fuimos al Sáhara. Las universidades públicas madrileñas, en un proyecto coordinado por la Autónoma, yo a su vez soy coordinador del rector para asuntos de ciencias de la salud de la Autónoma, puso en marcha, con SEPAR Solidaria y SEN Solidaria, la Alianza Sáhara Salud. Hay 2 proyectos, Sáhara Educa y Sáhara Salud. Y nos fuimos al Sáhara porque las condiciones allí son tremendas. ¿Te acuerdas, Manolo? No tenían nada, nada. 5 hospitales regionales donde tuvimos que instalar el oxígeno, bombonas de oxígeno, donde tuvimos que llevar un desfibrilador, donde tuvimos que formar a los poquitos médicos saharauis y a las enfermeras en resucitación cardiopulmonar básica, donde Rosalía Mera, por cierto, hablando de Galicia, después de una dura pelea en la que Manolo casi se afeitó la barba, nos concedió la dotación económica para adquirir unos ecógrafos y las matronas formadas en Cuba fueron a su vez formadas por médicos de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia. La mortalidad perinatal era insoportable. Bueno, solo hay un ginecólogo para una población de 250.000 habitantes en los campamentos de refugiados distribuidos en 5 wilayas separadas entre sí, en medio del desierto, en medio de la nada. Y para conseguir dinero hacemos de todo, ¿verdad, Manolo? Llevamos 7 conciertos solidarios organizados y a través de UNICEF y un día lo hacemos llegar para los niños saharauis. Hacemos conciertos de rock and roll para los niños saharauis. Y ahora queremos con Joan Soriano, que se ha ido. Joan Soriano es el responsable para España de este gran proyecto de la OMS de salud planetaria, el GBD, el Global Burden Disease. Joan publica una media de 5 o 6 Lancets todos los años, ¿no? Su factor de impacto es estratosférico. Bueno, pues este proyecto, tú estás en el GBD, Alberto, que se realiza en 198 pacientes, queremos llevarlo también a los campamentos de refugiados saharauis. Y bueno, tú has hablado de tuberculosis, también SEPAR Solidaria, con SEN Solidaria, la Organización Médica Colegial y Cruz Roja, puso en marcha la red contra la tuberculosis y por la solidaridad. Hacemos cineforums solidarios. Hemos ido a cerca de 30 cárceles, porque el tema de la tuberculosis en los centros penitenciarios es muy relevante. Vamos a dispositivos sociales de Cruz Roja, a centros de atención a drogodependientes. Uno de nuestros adjuntos, Javier García Pérez, es un apasionado del cine y un gran experto en tuberculosis. Hace poco ha estado en Pereiro de Aguiar, por poner un ejemplo, en la provincia de Orense, hace apenas 15 días. Hacemos también programas de formación en tuberculosis con el aval de la Organización Mundial de la Salud. Y tenemos otro proyecto que se llama Informa TV para sacar a la luz, ¿no?, la problemática de la tuberculosis en España, no solo en Mozambique, también en España es un grave problema, lo sigue siendo, de salud pública. De manera que la red contra la tuberculosis y por la solidaridad. Y uno de los últimos proyectos que tuve ocasión de poner en marcha fue el proyecto Horizonte, que lo hacemos con la Fundación Mundial de Broncología. Hemos estado en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Guatemala y este año iremos a Argentina. ¿En qué consiste? Bueno, pues nuestros profesionales de la SEPAR, becados por SEPAR Solidaria, realizan cursos de formación en broncoscopias, en ecografía torácica y manejo del espacio pleural para profesionales de esos países, y la Fundación Mundial de Broncología, a su vez, dota de la tecnología adecuada y periódicamente hacemos nuestras dosis de recuerdo.
Bueno, y nos han dado premios por esto, ¿no? El Diario Médico, Nemo Madrid. Hace poco un premio Albert Jovel que me llenó de satisfacción. El premio quizás que más me gustó fue en el 30 aniversario de la SENG, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Me llegó al corazón, ¿no? El premio a la solidaridad, ¿no? Ahí estaba Julio Otero, ¿no? Como premio a la comunicación, Irene Villa, la Fundación 11. Pero, no sé, que tengan un premio a la solidaridad, yo creo que es más importante, ¿no? Que firmar un paper en el New England. Y luego hemos estado allí donde nos parecía que teníamos que estar, en el terremoto de Chile, en el tifón de Filipinas, en el terremoto de Nepal, con los refugiados sirios, en las inundaciones del sur de Colombia. Hemos colaborado con Payasos Sin Fronteras, que han ido a estos centros de refugiados, etc. De manera que, como ven, en un servicio se pueden hacer muchas cosas, además de publicar, de dirigir tesis doctorales y de ganar el premio Best in Class, por cierto, en los 2 últimos años. Y en una sociedad científica, desde luego, tiene que haber un compromiso social y la solidaridad debe formar parte de sus líneas estratégicas. Y nada más, muchas gracias. ¿Tenéis un micrófono de mano? Bueno, no vamos muy bien de tiempo, pero si tenéis alguna pregunta, a mí, por ejemplo, me gustaría que interviniese el doctor Soya y nos diese unas pinceladas sobre SENG Solidaria, ¿no? Brevemente. Bueno, los elogios de los amigos, como os podéis imaginar, siempre son un poco exagerados. Lo que sí es cierto es que yo desde pequeñito aprendí en una tienda de ultramarinos Perdón. Es que acaba de fallecer recientemente. Manolo, gracias. Ha fallecido su madre hace unos días y, claro, obviamente Manolo lo está pasando mal. Yo puedo hablar de Manolo, ¿no? Yo era presidente de la SEPAR cuando él era presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Miramos a nuestro alrededor. Algunas sociedades científicas jugaban con el marketing y, bueno, y de cara a la opinión pública querían transmitir ese compromiso de RSC, de responsabilidad social corporativa, sociosanitaria, etcétera, etcétera. Pero cuando apretabas un poco era pura imagen, ¿no? Y la SENG, en cambio, fue un ejemplo, ¿no? Porque, bueno, empezasteis a ir a Ciudad Sandino con Juanjo Rodríguez Sendín, que había sido también presidente de la SENG, en aquel momento con unas ayudas relativamente importantes. En la otra parte estaba Leonel Argüello, tu querido amigo Leonel Argüello, y poquito a poco, piedra a piedra, se construyó un centro en las afueras de Managua, en una zona muy deprimida, una unidad clínico-docente. Esa unidad clínico-docente, que hoy tiene carácter universitario, fue donde nosotros nos integramos en nuestro primer proyecto, colaborando con la SENG, desarrollando el área respiratorio ahí, en Ciudad Sandino. Pero este chico no para y ahora que yo voy menos al Sáhara, pues él va más y sigue organizando creo líos. Que ya puedo disculpar, de verdad. Mis padres tenían una pequeña tienda de ultramarinos, eran clase media baja. Y yo recuerdo desde niño que un día a la semana venían los pobres de la zona y mi padre les daba bocadillos o tabaco. Nunca discriminó el tipo de solidaridad que había que hacer. Es decir,
se ponían en la cola y algunos decían yo quiero un bocadillo y otros decían yo quiero un paquete de celtas cortos. Y creo que esa fue la base. Cuando hablábamos del humanismo, creo que esto se mama fundamentalmente en familia. Y después puedes transmitir eso en cualquier profesión. Yo creo que todas las profesiones tienen un componente humanitario. La nuestra, por excelencia. Y bueno, tuve la oportunidad de desarrollar un poco toda esta iniciativa solidaria con Julio, casi de la mano de Julio desde el principio, porque es un organizador nato. Yo creo que todos le conocéis, es el único que tiene el impulso, la capacidad de arramplar con todo esto, ¿no? Y yo tuve la iniciativa, desde la presidencia de la Sociedad Española de Medicina General y de Familia, de crear una primera fundación dedicada precisamente a esto, ¿no? a la ayuda. Yo trabajé en la provincia de Lugo con el padre de Enrique Cabanela. Y a Enrique lo recuerdo llegar allí como una figura extraordinaria hace 30 y tantos años con su familia americana y todo el mundo le admiraba, ¿no? Era un gran ejemplo. Y yo creo que conjugamos un poco esto los gallegos, la iniciativa, la generosidad, el viaje, la cultura. Nos seducen todos estos componentes, ¿no? Ahí fuimos capaces de poner en marcha la unidad docente de Nicaragua, que es un referente. Ahí se han formado la mayor parte de los médicos generales del país de Nicaragua y tiene una estructura en la que SEPAR Solidaria ha tenido un papel protagonístico. En todos los sentidos, recuerdo también una hilera de niños, de más de 100 niños, haciendo una cola para un nebulizador y estábamos Juli y yo y el pediatra de guardia nos dijo, les estoy nebulizando agua porque se me acabó hace mucho el salbutamol. Y se nos cayeron, os podéis imaginar, ¿no? Improvisamos un programa rapidísimo de nebulización en domicilios. No había profesionales suficientes y les enseñamos a amas de casa a nebulizar. No había diagnóstico previo. Niño que estaba tirando del aire y no era capaz de respirar, lo acercaban allí. Tuvo un éxito espectacular. No había diagnóstico, no había nada, simplemente había un tratamiento para alguien que estaba tirando del aire. Fue impresionante y fue un poco el preludio de todo lo que sucedió después. Os pido perdón por la... Bueno, pues con esta emoción... No, solo comentaros una cosa. La conferencia que estaba prevista de Ricardo de Lorenzo, Medicina y Derecho, tendréis que ver las diapositivas que nos ha mandado la presentación en la página web, porque Ricardo ha excusado su presencia a última hora por un compromiso con el presidente del Tribunal Constitucional. De todas maneras, aquí está Iñaki Moreno, colgaremos su conferencia, él nos la ha facilitado para que podáis acceder a ella. Y ahora... ¿podemos utilizar un cuarto de hora en el café? ¿Os parece? Muchas gracias.
Este no pulsar. Pero está apagado, ¿eh? Mío. No, los encienden yo creo ahora. No. Pulsa. Ah, vale. ¿No? Sí. Esto no. Vale. Bueno, llegamos a la conferencia de clausura, que yo creo que hay dos momentos importantes en cualquier congreso, el inicio y la clausura. Y, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de ASOMEGA pues el inmenso honor que me han concedido eligiéndome como moderadora de esta mesa. Por ello, quiero agradecérselo tremendamente. Yo creo que soy un ejemplo de lo que ASOMEGA pretendía desde su inicio. Yo no soy socia fundadora, pero creo que me incorporé en el primer año y desde entonces tuve el privilegio, junto creo que con la doctora María Eugenia Cachafeiro, de ser la cuota de mujeres permanentes de ASOMEGA. Hemos estado en la junta directiva en diversos puestos, creo que yo en todos, desde secretaria, tesorera, vicepresidenta, y ahora estoy ya como miembro base, que creo que es muy bueno. Y quiero agradecer públicamente a todos los presidentes que están aquí y a los ausentes, pues haber compartido con ellos pues las tareas de la Junta Directiva de ASOMEGA. Hoy es un día especial creo que para los antiguos de ASOMEGA, porque creo que se habló de la posibilidad de hacer un congreso que aunara a todos los médicos gallegos que estábamos fuera de aquí, en una reunión que nos pudiera aproximar y saber qué pensábamos y cómo vivíamos pues el ejercer nuestras profesiones fuera de Galicia, porque uno es más gallego cuando sale, es una realidad. Aquella conversación que yo le recordaba al doctor Charro, que se ha tenido que ausentar hace muchísimos años, tuvo que esperar, como todo lo que se elabora bien y con calma, a que viniera una persona con un empuje excepcional, con una calidad excepcional como la ha mostrado hoy y todos los días, que es el doctor Ancochea, nuestro presidente actual, que tuvo el empuje de organizarnos y de saber organizar, y es una cualidad que le caracteriza, entre otras muchísimas, y que por fin hemos visto hoy que ha sido una realidad. Por tanto, gracias, Julio, en nombre de aquel anhelo plasmado hace muchísimos años, quizá más de 15 o más, y que hoy se ha visto cumplido. El segundo placer que tengo hoy es poder compartir este momento con mi comoderador, que es el profesor Tomás García Parada, que es catedrático de Histología, igual que yo, de esta Universidad de Santiago, y que es otra persona excepcional. Creo que en este congreso todo el mundo que ha subido aquí, que ha hablado, es de élites, de excelencia, eso no hace falta decirlo, y se habla de cosas maravillosas. Es un congreso singular, ha sido transversal, se ha hablado de aquellos temas que habitualmente no se contemplan en los currículums, solo se contemplan números, objetividad, tecnología, y la medicina es mucho más, se ha visto hoy, y además queremos que sea mucho más. Y solo falta un aspecto que espero que en los próximos congresos, que a lo mejor ya no asisto yo, pero que se puedan contemplar. Espero que en los próximos congresos se hable de la otra medicina, de la medicina que se trabaja y no se llega, de la medicina que todos hemos hecho
de los proyectos que hemos hecho y se han quedado en el camino. Creo que también vale la pena hablar de esa otra medicina, que es muy interesante y de la cual todos aprendemos. Aquí se habla de los éxitos, que son muy buenos, así se ve, pero creo que también a veces hace falta poner en el tapete público los fracasos. Creo que también se aprende de los fracasos. Hoy simplemente le paso la palabra a mi amigo Tomás para que presente al conferenciante que va a ser el broche de oro de este congreso, porque con su tema de conferencia, y además es premio Novoa Santos en el año 2014 de la Sociedad Asomega, le conocemos bien, conocemos su calidad y creo que es un broche de oro que no desmerece a todo el resto del congreso y que va a ser la guinda de él. Le paso la palabra al profesor García Caballero. Moitas gracias. Moitas gracias, Xulia. Bo día a todos e a todos. No mes de xullo recibín unha chamada de Xulia, catedrática da Universidade de Alcalá de Henares, para propoñerme facer neste encontro un pequeno perfil biográfico do profesor Ángel Carracedo. Aínda que a data, a verdade é que non me viña moi ben, non o dudei ni un segundo. Primeiro porque non lle podía decir que non a Xulia, e porque ademais tratábase de presentar a un magnífico profesional, mellor persoa e bo amigo, que en realidade non precisa presentación, pois é coñecido de todos. Ángel licenciouse en Medicina e Cirurxía nesta facultade en 1978 e doutorouse en 1982 con sendos premios extraordinarios. En 1989, só 11 anos despois de licenciarse, obtuvo a cátedra de Medicina Legal desta universidade e desde 1997 dirixe a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica con 10 grupos de investigación e máis de 100 profesionais ao seu cargo, que realizan uns 25.000 diagnósticos anuais. Ten escrito 12 libros e polos datos que puden comprobar onte en PubMed, leva publicados 726 traballos de investigación en revistas de primeirísimo nivel, entre outras Nature ou Science, e 25 traballos só no que va deste ano. É o autor con máis artigos, máis citacións e maior índice H na área de medicina forense a nivel mundial. Dirixiu 102 teses doutorais e impartiu unhas 1.500 conferencias en máis de 60 países, tendo sido nomeado doutor honoris causa por diversas universidades europeas e americanas. Se facemos un símil co mundo do deporte, que é moi aficionado a Ángel, Ángel sería un campeón de triatlón, porque fai moi ben a investigación, como queda dito, a práctica diagnóstica, pero non descoida a docencia e, de feito, é un magnífico docente, ben querido polos seus estudiantes, que repetidamente o elixen como padriño da promoción. Eu me permitiría suxerirlle que cando volten a propoñerlle como padriño, que voltarán, lles diga que xa superou o cupo de padriñazgo, e así poderíamos aspirar a ser padriños algúns dos que nos quedamos habitualmente en segunda ou terceira posición. Con este currículum vitae e coa súa forma de ser sempre amable, sempre boas palabras, sempre disposto a colaborar, como xa suporán, recibiu moitísimos premios e condecoracións, entre os que quero destacar a Medalla de Laida, a máxima condecoración en medicina legal a nivel mundial, o Premio Rei Jaime I de Investigación, o de maior cuantía en España outorgado por un xurado de máis de 20 premios Nobel, e o non menos importante para todos nós, como dixo Xulia en un momento, o Premio Novoa Santos que outorga a Somega. Sen máis, lles deixo co profesor Carracedo. Bueno, pois, non sei se falar en galego ou en castelán. En que preferides? Pois en galego. Vale. Pois boas tardes a todos. O primeiro que é un placer grandísimo para min estar aquí. É unha honra grandísima clausurar esta reunión. Unha ledicia ver tantísimos amigos, moitos que facía tempo que non vía, e moitos alumnos, que eso sí que é o máis bonito. E a verdade é que parabéns por ter organizado este encontro, que
que xa o feito de estar xuntos é unha cousa que é tan bonita. Gracias, Tomás, pola presentación tan agarimosa. Hai unha enfermedade que se chama catatimia, que é a deformidade de realidade polo afecto. Os galegos incurrimos moito en catatimia, pero Tomás moitísimo. E por iso agradezolle tamén moitas palabras. Eu, a verdade, que podía ter pensado nunha presentación de clausura máis lúdica e divertida do que vou falar. Pero non sei que foi o responsable de que falara de bioloxía de sistemas. Desto vou falar pouquísimo porque senón acabades mal o encontro. Vou falar un poquinho de bioloxía de sistemas, sí, pero de como vexo a medicina que ven, a medicina que xa é, a medicina do século XXI, e como vexo que está Galicia posicionada neste campo. Tamén as cousas que estamos facendo desde o punto de vista da xenética, pero contar por que me parece importante e que é o que me parece importante. Mirade, ora penso que é o século da medicina personalizada. Chámase tamén medicina de precisión, que é un nome máis americano. Como non se ponen de acordo co nome, agora chamanlle medicina personalizada e de precisión. É chegar a un bo acordo. Pero realmente, que significa e que pasou? Científicamente se sabe desde fai moito tempo, se fala de farmacoxenómica, de cousas, sabemos que somos distintos nas nosas reaccións aos fármacos, pero foi un problema recente que ven moi impulsado pola industria farmacéutica. Por que? Porque a industria farmacéutica ten un problema. Costa máis cartos producir un fármaco. Non conseguimos producir fármacos, vamos a menos. De feito, prácticamente todos os inventos son inventos do 60 e do 70 que se lle revira e se deslle revira, salvo no cancro. O resto, prácticamente hai moita parálisis. O problema ven dun motivo que, como sabedes, para probar un fármaco unha axencia regulatoria, precisa que teña máis eficacia ou menos efectos adversos que o que ten un fármaco no mercado. Antiguamente os fármacos caíanse moito no seu desenvolvimento en fases iniciais porque moitas veces tiñan problemas de toxicidade. Pero non sabedes as virguerías que fan os químicos. Póñenlle ali un rabecho, esa é drogable. Pero hai un problema, que é a falta de eficacia. Chegamos como un plató do 60% de eficacia, é imposible aumentalo. Dentro de un momento explicarei por qué. E as industrias farmacéuticas gastan unha cantidad de cartos enormes e chegan ao final e resulta que o fármaco non é máis eficaz que o que hai e non lle aproban. E arruínanse e non lles gusta a idea. Este é o problema principal. Agora explicarei os motivos. O segundo que, bueno, igual vos parece que un 55-60% de eficacia é pouco, pero é moito. Fai un século que tiñamos os primeiros antibióticos e nada máis. O resto era ineficaz todo. É bastante. Por iso a medicina conseguiu aumentar tanto o que é a esperanza de vida e a calidade de vida. Non é un problema menor as reaccións adversas a fármacos. Desto non falamos moito, pero sabedes que está entre a cuarta e sexta causa de morte en todos os países desenvolvidos, que morre bastante máis xente por efectos directos adversos a fármacos que por accidentes de tráfico. Desto non falamos moito, pero é unha realidade. E representa tamén un gasto sanitario enorme e unha moitísima morbilidade tamén. O motivo desto é unha cousa que fai moitos anos chamei eu a paradoxa do desenvolvimento dos fármacos modernos. Porque as industrias farmacéuticas, para probar un fármaco, faise un ensaio clínico en poblacións, en grupos. Pero os médicos tratamos doentes, individuales, que poden reaccionar moi distintos e ser moi distinto. Meu pai, que neste momento está un poquinho maliño, pode tomar un antiinflamatorio con chourizo. Eu, cando me tomei un omeprazol, únicamente cheiralo, xa me doe o estómago. Temos reaccións individuais importantes. E o motivo non é outro que somos distintos porque é preciso ser distintos. A vida na Terra empezou cando a Terra se formou. Prácticamente pouquiño tempo despois. Apareceu unha molécula que todos coñecedes, que é o ADN, seguramente na propia Terra. Empezouse a dividir. Empezou a ter unha serie de propiedades que son iguais en toda a Terra, para toda a especie. O ADN é o sinónimo de vida.
Todo o que ten vida ten ADN, o que non ten vida non ten ADN. Ou outra molécula parecida que é ARN. Pero está diseñado desde o primeiro que en cada división desa molécula sempre por azar apareza algo novo. Chamamos de mutación. Cada vez que o ADN se duplica, aparece algo novo. De pais a fillos, temos a mitade do pai, a mitade da nai, máis algo novo. O motivo non é outro que ser distintos. Porque se fóramos todos iguais, ven un cambio climático, ou ven un virus, ou ven un tóxico e mata a todos da especie. Necesitamos ser distintos para que as especies podan vivir. A mutación foi o motor de evolución. Foi o que orixinou toda a diversidade de seres vivos que nos rodea e que vedes na Terra. E se consideres a vida na Terra que leva 4.000 millóns de anos como un día, 24 horas, nos levamos aquí menos do último minuto. E aquí estamos. Somos distintos e por eso reaccionamos distintos aos fármacos. Pero isto non explica a falta de eficacia. A falta de eficacia ven derivada dun problema dun concepto de enfermedade. Realmente, conceptos de enfermedade debatíronse desde fai máis dun século. Eu penso que realmente non dimos ben nunca con un concepto de enfermedade. Falamos de enfermedade, de síndrome, de trastorno, que é un eufemismo para decir un problema por parte dos psiquiatras, polo estigma que pode ter a palabra. Pero, que é? Mirad, eu penso que a enfermedade non é nada máis que un problema de causa biolóxica, é tan simple como isto. Ten que ser biolóxico, porque un traumatismo non é unha enfermedade, é un traumatismo. Polo que un individuo sufre ou fai sufrir os que lle rodean, porque ele pode non ser consciente do seu sufrimento. Imaginademos unha patoloxía psiquiátrica. Non é máis que isto. E o problema é que moitas veces, durante todo este tempo, confundimos moitísimo que son síntomas con enfermedade. Se eu vos pregunto que é a fiebre unha enfermedade un síntoma, decidesme un síntoma. Se digo a artritis, a hipertensión, a esquizofrenia, o asma, decidesme enfermedades ou síndromes. E digo, por qué? Unha fiebre é un síntoma, aumenta a temperatura. Unha hipertensión aumenta a tensión. Artritis non nos din aquí nesta facultade color e rubor nunha articulación. Todos son signos e síntomas. Por que intuitivamente, por que decimos fiebre síntoma? Porque sabemos que é un síntoma dunha infección. Pero que unha fiebre pode producirla tamén un traumatismo, os psiquiatras ven hipertermias malignas malísimas, un problema inmunolóxico, ven de mil cousas. Ora imaginadevos que tratades todas as fiebres con un antibiótico de amplio espectro, pensando que é a enfermedade da fiebre. Nunca conseguiredes ter unha eficacia terapéutica de máis do 25% nas fiebres. Entendedes? Por moito que fagades. Porque hai que dividirla nas súas causas tratables distintas, porque é heteroxénea. Este é o concepto básico de medicina personalizada. Como é imposible aumentar a eficacia porque as enfermedades son moitas cousas nunha, porque non son nada máis que unha definición de un conxunto de síntomas e signos que é por o que definimos, necesitamos estratificala, necesitamos dividirla nas súas causas ou ben en grupos tratables dunha maneira igual. E para isto precisamos biomarcadores. A que entendedes xa moi ben que é medicina personalizada. En resumen, hasta aquí. Somos distintos e necesitamos biomarcadores que nos distingan a nós quen responde ben a un fármaco e quen responde mal. Pero, por outra parte, a enfermedade é distinta, é heteroxénea, e necesitamos tamén biomarcadores para dividila nas súas causas principales. Hasta aquí, entendido. En definitiva, o que temos que buscar esos biomarcadores. Todo o que acontece con medicina personalizada ten basicamente tres fases. Unha que é moi de investigación, descubrilos. Descubrir algo que me diga que por que meu pai pode tomar o antiinflamatorio, eu teño que ter máis cuidado para telo antes de tomalo. Necesitamos descubrir biomarcadores que nos permitan dividir a depresión en grupos. Porque un lle irá ben un tratamento, outro lle irá ben outro, porque son cousas distintas. O segundo, cando descubres, alguén ten que decir, eso vale. Isto é a fase de validación, eso é verdade. Porque senón temos un caos. Todo o mundo di, o meu é o importante. Para iso, neste campo que vos vou falar, a posición das axencias reguladoras é moi importante. E sabedes que España depende da Axencia Europea do Medicamento, que ten, como ten igual a FDA,
grupos de traballo que definen a validez destes biomarcadores. De modo que logo na ficha clínica dos medicamentos veña escrito o que hai que facer. E último, unha vez este descuberto, este validado e aprobado, haberá que saber como facer para pedilo, para facelo e para leválo á clínica, que é a fase de traslación. Vou falar un poquinho da parte de investigación. Somos, como vos decía, sempre xenes e ambiente. En algunhas cousas somos máis xenes, noutras cousas somos máis ambiente. Nunha enfermedade xenética somos moitos xenes. Nunha enfermedade psiquiátrica somos moitísimos xenes. Por exemplo, a esquizofrenia somos un 82% xenes, un 18% ambiente. En cancro somos un pouquiño máis ambiente. Cancro de mama, 25% xenes, 75% ambiente. Isto todo sabémolo, por unha estima que se chama heredabilidade. Por mirar semelos univitelinos separados de ambiente, é dicir, se un ten artritis, outro tamén ten artritis. Se un ten cancro, outro tamén ten cancro. Así calculamos heredabilidade. Eu vou falar da xenética, ao final un pouquiño do ambiente, porque é do que me toca do meu. Pero da xenética, decirvos que, como vos decía, somos distintos, pero hai dous tipos de mutacións. Unha mutación que temos heredable, en liña serminal, e mutacións que temos cada vez que se divide unha célula. En cancro é moito mutación somática, células que se dividen e que van acumulando mutacións. En enfermedades comuns ou xenéticas é moito serminal, porque son mutacións que temos e que non fannos máis predispoñentes a ter un cancro ou outra enfermedade, son dúas cousas distintas. A boa cousa da xenética é que un home moi sabio, do que non se fala tanto como se debería, de verdade. A min dame moita mágoa, porque eu a persona que científicamente máis admiro este máis que Einstein. Pero era moi humilde, entón o problema que hai é que o ser humilde non vende moito. Salvo na nosa terra, que afortunadamente vende bastante ben, como unha característica cultural que temos que cuidar moito. Pero este home chamábase Fred Sanger, morreu fai 2 anos. El descubriu como ler as letras do libro da vida. Deronlle por elo, mirade, descubriu isto no ano 1977. No 80 deronlle o seu segundo premio Nobel de Química. É a única persona que levou 2 premios Nobel de Química. E o descubrimento que fixo foi seguramente o máis trascendente da historia da humanidade, porque permitiu ler os libros da vida, desde logo da historia da medicina. Permitiu ler os libros da vida, de toda a vida. Si o ADN é a molécula da vida, é a causa da evolución, é a causa das nosas diferencias, é a causa de moitas das nosas enfermedades, pero non se sabía ler. El descubriu unha técnica para facelo, que chamamos de secuenciación. Era unha técnica que costaba ao principio moito traballo, era lenta, pero houve progresos moi rápidos. Mirade, o libro do ADN humano, o ADN é unha molécula como se fora, para que a entendades ben sempre, como un libro grande, é como a Catedral de Santiago, máis ou menos, en 23 tomos, que son os cromosomas, e ten 3.300 millóns de letras, que chamamos bases. Sabedes que as palabras do libro son palabras de 3 letras, e as letras son A, T, C, G. E así leemos as cousas. As instruccións de como funciona cada organismo vivo veñen de capítulos do libro que lle chamamos xenes. No xenoma humano temos 22.000. Que din que se che faga o corazón, que se che faga a retina, que produzas hemoglobina, que teñas un citocromo. 22.000 instruccións, que son as que temos. Paralelo, para ter o libro, cando as técnicas empezaron a mellorar, hubo un proxecto internacional de moita importancia que se chamou Proxecto Xenoma Humano, no que non participou España. Pero entre que moitos países desenvolvidos do mundo, entre eles todos, foi o proxecto científico máis importante da historia da humanidade, tamén en cartos, máis que a carreira espacial enteira, incluindo Rusia e Estados Unidos, para ter o libro da vida. Empezou no 1990 e acabou no 2002. E tiñamos o libro, empezamos a descubrir os xenes, a entendelos pouco a pouco. Isto é antonte, porque 2002, pero agora hubo unha revolución moi grande da man do que se chama secuenciación de nova xeración. A técnica que descubriu Sanger todavía se sigue usando en todos os laboratorios, imaginádevos. Pero apareceu unha revolución biotecnolóxica, demanda física de semiconductores, na que podemos producir o que durou 12 anos e custou miles de millóns de euros,
En laboratorios como o noso producimos libros enteiros ao día. Claro, isto veu tamén da man da bioinformática, porque nada máis que en letras dun laboratorio como o noso salen 3 terabytes a semana. Pero imaginadevos o cambio cualitativo de todo, poder ler os libros masivamente da nosa vida e de todas as vidas. E claro, isto foi unha revolución grande que nos permitiu entender moitas cousas mellor. Por exemplo, a enfermedade máis xenética. A enfermedade xenética, a enfermedade mendeliana, a enfermedade que se hereda, son raras, pero son moitas. Realmente hai 22.000, tantas como senes temos, porque todos os senes teñen unha instrucción. Se falla a instrucción por unha mutación, ese sempre algo está. E a verdade é que hoxe en día podemos diagnosticar bastante ben. Normalmente atopamos a causa nun 70-60% dos casos. Non sempre, porque hai moitas partes do libro que ainda non entendemos ben. Podemos lelo, pero moitas partes ainda non as entendemos. Sobre todo aquelas zonas onde está o que se chama a regulación do ADN. Pero imaginadevos que trastornos como autismo, que por certo non se sabe porque está aumentando tantísimo de frecuencia, que pasou a ser dun trastorno raro a ter unha incidencia en Estados Unidos de 1 en 50, en Europa de 1% de recén nacidos. É un trastorno de neurodesenvolvimento, moi xenético, pero no 40% dos casos somos capaces de atopar cal é o xen que está mutado. Isto é moi importante para as familias, primeiro, para que teñan un asesoramento xenético, porque eles teñen moito risco de ter outro fillo con autismo ou discapacidade intelectual. Tamén para predecir comorbilidades. Podemos decirlle, mira, cuidado que vai ter unha epilepsia e vai ir ben este fármaco. Ou cuidado que este rapaz pode ter un problema cardíaco e hai que implantarlle, vai ter unha fibrilación sí ou sí. E igual hai que implantarlle un desfibrilador. E tamén para ir dividindo isto de personalizar unha enfermedade común en moitas enfermedades raras que o que é. En Galicia, a parte de xenética, penso que témola organizada de forma modélica. Xenética é unha especialidade da medicina que non hai en España. Aínda non, é o único país do mundo desenvolvido e sin desenvolver que non ten a especialidade de xenética. O único, que é unha cousa que non se entende. Pero, bueno, é como é. Claro, saliu en España desestructuradísima. En moitos hospitales, xa non no hospital, un servicio, outro servicio, outro servicio, outro servicio, fan cousas. E claro, eso impide a coste-eficacia. Porque non podes competir logo con grandes centros privados que podan facer secuenciacións e aparatos e ter bioinformáticos e cousas. Aquí en Galicia centralizámola. Debe ser das poucas cousas que temos centralizada, dentro dun minifundio cultural que tamén ten as súas cousas boas. Pero está centralizada, é unha estrutura do Sergas que se chama Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, que tuve a honra de promover da man de Manolo Salorio, que teña unha estrutura similar, e que a súa axuda é que realmente é o centro público ou privado de máis volumen asistencial do país. Cuadriplicamos La Paz, por poñer un exemplo. O que nos permite facer diagnósticos máis especializados e mellor. Temos máis de 20.000 pacientes ao ano. A verdade é que funciona moi ben, pero cos problemas en xeral que ten a asistencia pública, que moitas veces teríamos que ter máis personal para dar mellores tempos de resposta. Pero bueno, son cousas que polo menos está así. Galicia, xa falarei, ten moitas características que fai que teña, por algún motivo, máis enfermedades xenéticas que o resto dos sitios. Estou falando do mendeliano. Por qué? Porque na nosa vida tocounos emigrar moito e ter pouca inmigración. En xenética, a mestura é boa. A endogamia é mala. A maior parte das enfermedades son producidas por, xa sabedes que cando hai xente que se xunta da mesma familia, pois teñen moito máis posibilidades de ter unha enfermedade recesiva. E non únicamente iso. E tamén hai enfermedades que son típicas de lugares. Por exemplo, en cancro de mama hereditario, temos unha mutación galega, que só é galega, que apareceu aquí fai 3.000 anos, ou 4.000 anos, entre 3.000 e 4.000 anos, e que representa máis do 60% de todo o cancro hereditario de Galicia.
É un cambio dunha A por unha G nunha zona de splicing dun xen que se chama BRCA1, que é de cancro de mama e ovario. Por que apareceu aquí? Seguramente por azar. Por que se espallou tanto por aquí? Non o sabemos. Por exemplo, na Costa da Morte hai unha ataxia únicamente típica da Costa da Morte e que está ali concentrada, que apareceu, se o sabemos, fai 7 séculos, unha cousa así. E os pacientes están confinados ali. Temos hemocromatosis no Barbanza, temos unha mutación de non sei que no Caurel, temos todo así. Explicarei logo por qué. A enfermedade rara chamase así por un tema de frecuencia. É rara, pero son moitísimas. Hai moitísima xente, un 10% da xente ten enfermedades raras. Todas xuntas son moitas. E cada vez hai máis. Por qué? Porque estamos subdividindo a enfermedade común en un montón de enfermedades raras. O autismo era común, pero ahora son 200 enfermedades raras distintas. E moitas que empezan a ter tratamentos. Isto é unha ventaxa, tamén un problema para o sistema sanitario, porque desenvolver un fármaco para un grupo reducido significa que costa moito máis. Estímase neste momento, ligados da man da terapia xénica celular, empeza a haber tratamentos para moitas enfermedades raras. Atrofia muscular espinal, moitísimas enfermedades, pero a costes tremendos. Hai que ver como temos que abordar eso, porque tamén é un dereito dos pacientes, pero tamén moi costoso. Estímase que daqui ao 2027 o gasto sanitario en enfermedades raras vai representar cerca do 10% de gasto en medicamentos. En este momento é insignificante. Como vai asumir isto o sistema de saúde? Pois haberá que pensalo. Tamén un obxectivo do Consorcio Internacional de Enfermedades Raras é que todos os pacientes que teñan unha enfermedade rara, unha enfermedade xenética, que xa os digo en seu conxunto non son raras, que son supercomuns, non tedes que ver máis o autismo ou discapacidade intelectual, teñan un diagnóstico o 90% en 2 anos a partir de que se detecte un síntoma. Digo vos que con diferencia, ainda que nos vai costar cumplir os obxectivos do IRDIC, é a comunidade que ten máis posibilidades de conseguilo. En España, con diferencia, porque é onde mellor estructurada está. Pero, e enfermedade común? Que pasa ca asma, hipertensión, enfisemas, todo o que temos, todo. Isto como se fai? Como se pode atopar o componente xenético? Como podemos facer para entender? Secuenciar o libro inteiro aínda moi caro. Estou falando de que, por exemplo, unha enfermedade como Alzheimer, que o seu día, pois igual son máis de 200 xenes que están implicados, todos un pouquiño, hai 200 Alzheimer distintos. Pero se temos que secuenciar como contribuyen cada un moi pouquiño a enfermedade, se tuviéramos que analizar o libro inteiro de 50.000 pacientes, non nos dá os cartos nin nada. Que facemos? En vez de ler todos os libros, facemos o que se chama estudios de asociación. Collemos, por exemplo, 20.000 xente que ten Alzheimer. É un proxecto que temos agora. Outros 20.000 que non teñen Alzheimer, que chegaron de vellos e teñen a cabeza como meu pai, de ben. Neles, en vez de estudiar todas as letras, estudiamos unha letra por cada folla. Temos 1 millón de follas. Isto vale pouco, vale 20 euros, analizar unha letra por cada folla. Pero claro, se teño que analizar 20.000 pacientes, 20.000 controis, e analizar 1 millón de letras, teño que facer 40.000 millóns de análisis. Donde fago isto? Isto tense que facer en centros con moitísima robótica e con moitísima estructura, e moitos países montaron o seu. España, a imitación de Xenoma Canadá, fai 20 anos creou un centro nacional que depende do Ministerio de Sanidade, que se chama Centro Nacional de Xenotipado. Temos 2 laboratorios, eu son o coordinador dese centro, un laboratorio no Centro Nacional de Investigacións Oncolóxicas en Madrid e outro aquí no hospital. Traballamos para todos os investigadores ou consorcios internacionais que queran facer estes estudios masivos de asociación. Son laboratorios grandes que teñen moitísima robótica e que teñen que producir moitísimos datos. A idea, basicamente, eu comparo casos e controis e miro que é distinto. Imaginadevos, estudio o millón de letras. Imaginadevos que
nunha das páxinas, todos os Alzheimer teñen casi todos A. E os noutros teñen T. Digo, esta páxina, igual a letra non é, pero a páxina algo dirá. Entendes? Eso ten que ver co Alzheimer. E así con todo. Aquí fixemos descubrimentos moi importantes que moitas veces están revolucionando moitas cousas. Por exemplo, o traballo noso máis citado foi de esquizofrenia, con pacientes de aquí, de Valencia, de España e de outros sitios europeos. Comparamos casos e controis desta maneira e que vimos que as páxinas que eran distintas tiñan que ver ca inmunidade. Eran todo HLAs, os genes reguladores de inmunoglobulinas. Significaba que esquizofrenia basicamente era unha enfermedade autoinmune. E xa hai tratamento regulando inmunidade en fases 3 para un subgrupo de xente que padece este problema. Eso é como cambian as cousas. E temos moitísimos marcadores podemos así subdividir a enfermedade común, atopamos novas ideas para facer fármacos, e sobre todo temos moitos biomarcadores de resposta. Quen lle vai ben un fármaco ou quen lle vai mal. Isto é moi fácil de facer e non necesitas números tan grandes. Aproximadamente en un tercio dos fármacos que temos actualmente é obligatorio, ou casi a mitade para FDA, máis ou menos un tercio para EMA, é obligatorio ou aconsellable facer un análisis xenético, que non vale nada, valen 2 euros, 5 euros. Hai unha página web que se o queredes mirar, que se chama FARGE-KB, que é do consorcio americano, que metedes o medicamento e xa vos din, é obligatorio, é aconsellable, é recomendado, moitos son obligatorios. Cada vez máis. Isto se está actualizando a unha velocidade brutal. Son moitos. Faise isto na práctica clínica? A medias. Nos aquí sí que podemos dar unha resposta a calqueira médico en menos de 2 días ten no ianos o resultado. O problema é que pídeno. Os que traballan en oncoloxía, sí. No cancro é todo moi estructurado, pero en outras moitas especialidades non. Eu penso que é por un problema relacionado tamén ca educación. Temos neste sentido que facer un esforzo moi grande educativo e de entrenamento e de educación de xente, sobre todo áreas que se poderían beneficiar moitísimo como a psiquiatría e outras moitas que moitas veces non se sabe. Tamén, ligado a isto que vos digo, podo decir, esta letra teñana moito máis os de Alzheimer, esta non. Estes non. É un indicador de que tendo esa letra tes risco de Alzheimer. Podemos predecir o risco. Bastante mal para todo. En moitos casos non compensa. Por exemplo, predecir risco de Alzheimer non tería sentido ningún. Aparte que non entendemos todavía os condicionamentos ambientais, porque todo sen ese ambiente. Pero non tería moito sentido porque que producirías angustia e non podes facer nada. En cambio, onde estamos máis avanzados aquí é en cancro de mama e en cancro de colon. En cancro de mama, ligado a varias iniciativas americanas e proxectos europeos, que coordino 2 deles, somos cada vez millores predecindo cancro de mama. Isto que vai significar? En algúns países europeos, e a mí me gustaría isto tamén implantarlo en Galicia, o que se está facendo é, cando se fai o screening de cancro de mama, ponse unha variable nada máis que a idade. É unha variable ridícula, porque é unha de moitas variables. Xa a variable xenética predice moito máis que a idade. Se eu fago un test de 70 destas letras, predigo moito mellor que a idade. Se ainda por riba engades información familiar, información de dieta, tes riscos distintos. Non significa que o sistema de saúde gaste máis, pero podes estratificar, podes decir, ti a partir dos 40 anos vaite facer unha mamografía e seguir o que teñas que facer. Pero outro igual non tens que facer nada porque non tes risco nulo. Entendedes, isto en algúns países xa está implantado. Dinamarca, proxectos pilotos en Alemania, Suecia, Holanda. Cancro. Cancro seguramente a parte que máis avanzou, ligado sobre todo a 2 proxectos internacionais, o máis importante se chamou o Consorcio Internacional do Xenoma do Cancro. Ese proxecto consiste, mirade, o cancro é unha mutación nunha célula. Normalmente dun xen de morte celular, que a célula non pode morrer, ou dunha propiedade da célula. A célula non pode morrer. Mutou o xen que lle decía que tiña que morrer, non morre. Normalmente o sistema inmune a detecta e a mata, pero pode escapar.
e empeza a acumular máis mutacións. E máis, tratando de sobrevivir. Como fixo sempre a evolución. É que todo o esquema a nivel do mundo é igual todo. Da vida é igual. E trata de sobrevivir, vai acumulando mutacións. Claro, non importa tanto que un cancro este aquí ou este aquí, sino que a mutación se acumulou, porque terá unhas características biolóxicas determinadas. O proxecto internacional do xenoma do cancro consistiu en que moitos países do mundo colleron cancros distintos para estudiar as mutacións que esos cancros teñen. Aquí España participou con un cancro nada máis. Estados Unidos tiña 10, China 7 e así. España 1, que foi a leucemia linfocítica crónica, un consorcio que dirixía meu amigo Carlos López Otín e Elías Campos, e que participábamos nós tamén, secuenciouse. Léronse todas as letras dos cancros. Estos son como son todas as letras, todas as mutacións que teñen os distintos tipos do cancro. Por exemplo, cancros moi malos como melanoma chegan a acumular máis de 100.000 mutacións. Analizando bioinformáticamente esas mutacións podemos saber cales son os que, por onde empeza o tumor, que é o que temos que parar, cales son o que chamamos os drivers, que moitas veces son distintos desde que empeza a cando hai unha recidiva. Isto é o que permitiu este avance tan enorme que todo o que é ligado a targeted therapy, as terapias dirixidas. Sabedes que logo dunha primeira liña, que todavía son moi agresivas, agora se mira sempre cales son as mutacións do tumor e se ve cal é, podes decir, vamos a darlle este anticuerpo monoclonal, ou esta outra cousa, entón así moitas veces podes cronificar e desde logo sempre aumentar a supervivencia no cancro. Cancros malísimos como pulmón, mirade, a supervivencia en cancro, fai nada, cancro de colon tiña un 20% de supervivencia a 5 anos, ora ten un 70%. Cancro de mama, máis 80%. Cancro de pulmón, que era prácticamente mortal, un 40%. Quizá, tal vez, no cancro de cabeza e pescozo, que non é avances significativos, ainda que temos un proxecto moi grande da ECC. Páncreas, que a cousa todavía está moi limitada. Hasta melanoma, hai targeted therapy. E sí que vexo tamén que hai moitos, estáse facendo tamén por moitos servicios, particularmente o Servicio de Oncoloxía de aquí, de Santiago, traballos moi bons. Hai unha gran promesa no que é a biopsia líquida. Analizar as células tumorales non do tumor, sino no sangue. O motivo é un motivo claro. O cancro é clonal. Igual faz unha biopsia e colles un sitio que ten unha cousa distinta. En células no sangue sae como un pool de todo o que pasa no cancro. Eso ten unhas ventaxas clarísimas. Pero de momento non hai moitos biomarcadores trasladados para moitos cancros no que é biopsia líquida. Ainda hai que facer moita investigación. Vou ir rematando, pero contarvos que cando atopamos un xen dunha enfermedade é unha diana para facer un fármaco. E aquí tamén estamos ben posicionados. Eu fai anos dixen eu, se nós temos ideas, podo saber que este xen ten que ver coa esquizofrenia ou co Alzheimer ou co cancro, se alguén me pudera axudar a facer moléculas para curar aquelo. Entón, aliéime con un grupo de farmacia que é unha gran amiga miña, que é a profesora Mabel Loza, que ten unha enorme iniciativa, unha catedrática de farmacoloxía, e fixemos unha estructura que se chama Kertor, onde traballamos en colaboración público-privada para a búsqueda precoz de fármacos. A verdade é que tuvemos a sorte de ter un proxecto europeo moi grande, que se chamou Inofarma, nos cartos de Bruselas, que nos permitiu facer unha infraestructura con estándares industriais que os é parte do que se chama o ERIC, a Red Europea de Altas Capacidades de Descubrimento de Fármacos. E traballamos en modelos público-privados, o sea, o que facemos é o seguinte, nos, a partir dunha idea, podemos probar millóns de moléculas para saber se unha molécula é efectiva con esa diana. Unha vez temos, ter un candidato a fármaco. Empeza unha fase 1 de 4 fases. Nós non podemos seguir máis de fase 1 porque esos son moitos cartos. Pero podemos chegar a fase 1. O que facemos é o seguinte. Penso que o éxito que está tendo esta iniciativa é a seguinte. Eu pensei, eu traballei na Axencia Europea de Medicamentos representando España no grupo este de Medicina Personalizada moitos anos. Eu vi unha cousa. As farmas tiñan todo o seu centro de investigación. Normalmente en Zúrich, en Boston, en Los Ángeles, porque se as ideas, su grupo de investigación, pero as ideas son dispersas.
moitas veces moitos de galegos, pero igual un galego en Boston, un xaponés en Osaka. Entón, decía eu, aquí hai un mercado de ideas que está desaproveitado. Entón, o que facemos é o seguinte, conseguimos cartos, isto é complicadísimo, unha das loitas da miña vida, pero convencer a que unha farma, por exemplo, nesta iniciativa que se chama I2D2, Johnson & Johnson, Janssen, que pon cartos. Nos poñemos cartos e conseguimos que a Xunta poña cartos. Temos cartos, por exemplo, 4 ou 5 millóns de euros. Entón, o que facemos é, abrimos unha chamada de interese a todos os investigadores do mundo, que nos dean ideas. Valorizamos as ideas e collemos as 4 millores para desenvolvelas. Como son tan escollidas, normalmente teñen habitualmente éxito de chegar, temos un éxito de chegar a fase 1, logo xa se verá. Pero a empresa farmacéutica non teñe propiedade intelectual e propiedade industrial, pero teñen dereito preferencial de explotación. Poden comprala antes que outras. E co diñeiro que nos dan por compralas, temos diñeiro para facer outra aventura. E a verdade é que sí que estamos tendo moito éxito porque conseguimos reducir moito tempo de descubrimento de fármacos, de chegar a fase 1. Reducir moitos costes. Penso que o modelo é un modelo de éxito. Dá moito traballo e ten moito risco. Non é como unha aventura de altísimo risco, que eu menos mal que teño o Mabel detrás porque eu son de risco baixo na miña vida. Pero ela ten outra mentalidade, afortunadamente. Como está en xeral a situación que temos? Mirade, hubo un informe de fai uns meses de medicina personalizada en España, como estamos en global. Galicia está ben posicionada, ten un grado de desenvolvimento alto en medicina personalizada. Imaginadevos que outras comunidades teñen moito menos, algunhas de moi punteiras, como Madrid. Isto é, nas distintas áreas como estamos. Estamos moi ben en colaboración público-privada, estamos moi ben en traslación, estamos mal en ter unha estrategia galega ou un gran proxecto galego que nos posicione ben. Os cataláns teñen o proxecto 1000 xenomas catalán, os navarros proxecto 1000 xenomas navarro, andaluces proxecto xenoma médico que son 1000 doentes e tal. Extremadura o máis millonario, Galicia non ten. A min penso que é onde mellor podíamos estar porque nos posicionaría mellor nunha gran aventura que agora vos vou contar internacional que se chama o proxecto d'1 millón de xenomas. Tamén nos permitiría entender moito mellor as patoloxías. O proxecto de millón de xenomas é a iniciativa, despois do proxecto xenoma humano, é seguramente a iniciativa internacional máis importante que houve neste ámbito. O objetivo é ter antes de 2022 1 millón de xenomas de cidadáns europeos ligados á historia clínica, con seguimento. Para isto temos algúns problemas. Imaginadevos que a historia clínica electrónica, as distintas comunidades de España non son compatibles. Que comunidades punteiras, Madrid e Barcelona, non é compatible entre os seus propios centros de dentro. Por lo menos Galicia temos Galicia, Andalucía ten Andalucía, Madrid non ten, Barcelona non ten. Isto non sei quen o fixo así de mal, pero sí que é un problema grande, porque se trata de cruzar toda esa información. Necesitamos grandes estructuras bioinformáticas. 1 millón de xenomas son petabytes. Imaginadevos imaxen, datos clínicos, información que ten que ser quitada con procedimentos ontolóxicos e idiomas distintos. Nós temos a sorte de ter o CESCA, un centro de supercomputación. Por exemplo, no noso centro non temos, nos precisaríamos ter ordenadores de aquí hasta lá. Que temos un cable de fibra óptica que vai ao centro de supercomputación e chegamos a un acordo con eles, que é un centro que está dentro da rede europea tamén de altas capacidades, da parte informática. E que é un superordenador que se chama Mare Nostrum, que se chama Finisterre, que é como Mare Nostrum catalán. Non ten tanta capacidade de cálculo, outro é máis grande, pero ten bastante para nós. Traballa sobre todo para Citroën, para a empresa industrial. Da parte universitaria, nós e os físicos somos os que máis a usamos. E a verdade é que a mí me gustaríame moito, non teño aquí unha cousa así, isto. Mirade a importancia de ter ese plan en Galicia.
Este é un traballo que publicamos na revista Nature Communications fai un par de meses. Un traballo moi bonito, a mí encantoume. Fixémolo ca Universidade de Oxford. Neste traballo que miramos non todo o xenoma, pero unha letra, esta que os decía, aproveitando esos traballos que facemos, unha letra por cada folla. Isto é como España, xenéticamente. É como máis ou menos como é España xenéticamente no século XIV. Porque podemos ir para atrás hasta que nos dé a gana. Imaginadevos que xenéticamente parece ser moito máis un asturiano a un andaluz do oeste que un andaluz do oeste. Os galegos, mirade, estes puntiños, estes cuadradiños morados, vedes aquí en Granada, en Alpujarra. Isto foi colonización. E todo isto é reconquista, ou conquista, creo que reconquista non se debe chamar. Norte-sur. Aquí non ven Portugal, pero témolo feito. Portugal somos portuguesiños. Penso que mellor que para ben, eu moi orgulloso. Pero somos portuguesiños total, normal. Temos barreiras xeográficas cara este lado e tuvemos moita migración sur-norte. Pero o máis interesante de Galicia, aparte de ter máis componente norteafricano que o resto de España, que é xudeo, os ourensán saben ben, o curioso é que, mirade, isto é o que chamamos subestructura poblacional. Este País Vasco, que é o máis extremo noso, isto somos nós, pero non vedes aquí millóns de cuadradiños. Significa que eu podo distinguir galegos en 10 kilómetros. A xente, que quere dicir isto? Que os de Santa Comba levanse mal cos de Negreira, nunca se casaron, os de Negreira cos da Baña, os da Baña cos de Mazaricos, os de Mazaricos cos de Muros, e compartimos a ancestralidade. Somos todos curmáns a 10 kilómetros. Esta é unha característica única que é o que explica toda esta subestructura, pero que fai nos atractivísimo para a industria farmacéutica para descubrir dianas para fármacos. E que, ademais, ter un proxecto galego daríanos un éxito seguro. O que pasa é que, a ver se a alguén se lle ocurre financialo. E con isto vou acabar. O futuro vexo eu integrando información. Claro, isto como se traslada? Quen entende todo isto? Como está o acceso de información? Penso que ao final andarán todos os médicos con unha app ali, que conectado non sei como, e integrando datos xenómicos, epixenómicos, microbioma, que é un campo que ven tremendamente lanzado, dalle unha probabilidade de cousas que logo falando co paciente tomará as súas decisións, pero lle axudará a tomar as decisións. Penso que é a única maneira. Pero sen olvidar o máis importante para min. Eu sempre, cando teño que falar de medicina personalizada, que algo é de bioloxía de sistemas, que non vos falei, digo eu que para min sempre o máis importante é o cuidado personalizado. Somos xenes e somos ambiente. O ambiente tamén modula os xenes. A veces somos moitos xenes, pero o ambiente sempre ten algo que ver. E sempre me gustou moitísimo esta experiencia, un traballo publicado en Nature Neuroscience, nunha revista de alto impacto, donde dúas ratiñas xenéticamente idénticas, se se alimentan distinto, sendo xenéticamente idénticas, obviamente vailles distinto. Hasta lle cambio a cor da pel. Se lle das por calladas, morren antes, teñen cancro, teñen obesidade. Pero máis curioso, se se separan das nais, crías xenéticamente idénticas, e outras se deixan cas nais. As que se deixan cas nais viven máis, as outras morren antes, teñen máis cancro, teñen TDAH, teñen obesidade, teñen problemas. E se saben os ratos que é o que se metilou distinto, que modificacións químicas levou o ADN para ter estes problemas. Por iso unha cousa tan sutil como esa, tan sutil, pode influir tanto no que é na enfermedade. Por iso o cariño e a atención personalizada do ente pode ser tamén, non únicamente porque afectivamente ou psicolóxicamente sea tan importante que o é, sino porque seguramente hasta biolóxicamente é igual de importante. E por iso, cando un alumno meu, calqueira médico que penso que lle colle unha man a un paciente que ten tempo de estar con ele e lle dá un cariño, que penso que os galegos facémolo moi ben, eu sempre digo que ben o estará metilando. E con isto remato, dándovos as gracias por todo o traballo que estades facendo pola medicina en sitios tan distintos. Eu este meu grupo, onde estades todos moi benvidos. Cando querades ver como é aquelo, un placer tamén. E normalmente o sábado sempre enseño a xente aquelo, a xente que quere velo, rapaces ou xente que queira. Este son eu, que me toca ir calando. Gracias.
Nada, vese que vos... Bueno, non aplaudades tanto, que hai que ir con... Gracias. Gracias. Bueno, moitas gracias a todos, a verdade. Isto é catatimia total. Gracias. Gracias. Non sei se hai preguntas ou se se clausura ou como funciona isto. Bueno, creo que ha sido un lujo, un placer y ese broche de oro que prometía y que ha cumplido. Si alguna persona quiere hacer alguna pregunta, aunque es la conferencia de clausura, pero creo que hemos aprendido todos que... Queredes preguntar? Se non, comigo falades cando queirades. Unha pena que non finalicei co meu móvil, pero o que queira o móvil para falar, eu sempre encantado. Pues muchísimas gracias y con esto termina la conferencia de clausura y paso la palabra a los que van a clausurar ya el Congreso, a la presidenta de la Junta Directiva y a las autoridades. Estos días habéis... Bueno, llegamos al final. Ruego a los miembros de la Junta Directiva de Somega, aquí presentes, que suban a la mesa. He de excusar la presencia del doctor Charro, ¿no?, que ha tenido que irse por una cuestión personal. Ruego también al profesor Ruza, al presidente Ruza, que acuda, no sé si está, es que claro, es una hora un poco intempestiva. Bueno, pues decía que llegamos al final. Parecía un sueño, se hizo realidad y tenemos que empezar a pensar en que si realmente este sueño ha sido fructífero, debemos repetirlo, ¿no?, en alguna ocasión, ¿no? Entonces ya hay por ahí voces que hablan de Santiago 2021, aunque Iñaki Moreno ha hecho una encuesta en las redes sociales, y ha dado 4 opciones, y resulta que la opción preferida es Buenos Aires, pero va a ser un poco complicado irse a Buenos Aires en un momento como este, ¿no? Y bueno, a mí personalmente solo me queda dar las gracias, ¿no? Gracias a la Junta Directiva, gracias a las instituciones, en concreto al Parlamento de Galicia, a la Xunta de Galicia y a la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias a todas las empresas que han creído en nosotros, que han creído en este proyecto, que han estado a nuestros lados, con una mención especial al Grupo de Previsión Sanitaria Nacional, que ha sido nuestro Asomega Rubí. Luego tenemos Asomega Platino, Asomega Plata, Asomega Oro y amigos de Asomega, pero Asomega Rubí ha sido previsión. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todo el Consejo, parte del cual nos acompaña en esta clausura. Quiero dar las gracias muy especiales a Viajes El Corte Inglés. Realmente el trabajo ha sido duro, ¿no?, pero ellas lo han hecho muy fácil, ¿no? Hay profesionales extraordinarias a las que a partir del lunes voy a echar muchísimo de menos. Y se llaman Bárbara, Beatriz y Vanessa. Quiero dar las gracias a Iñaki. Iñaki Moreno es nuestro webmaster, es un periodista excepcional y bueno, es que todos los días aprendemos con él.
Y quiero dar las gracias a todos ustedes, ¿no? Porque están aquí un sábado a estas horas, encima con un día en que las inclemencias del tiempo no son las más adecuadas, ¿no? A la orden de la vieira, a los que siempre están ahí, que nunca nos fallan, ¿no? María Eugenia, ¿dónde está María Eugenia? A nuestra María Eugenia, a nuestra Xuliña. Y también a las jóvenes generaciones, ¿no? Hablábamos de Asomega Nova. Y bueno, yo creo que he tenido un magnífico representante, ¿no? Contigo, Alberto. Que el año que viene, en 2021, tendrás que tocar la guitarra, ¿eh? Y cantarnos algunas de tus composiciones. Y, en fin, ¿se me olvida alguien? Desde luego a todos los ponentes y moderadores, ¿no? Hemos tenido una conferencia inaugural magnífica, ergo profesor Carro, perdón, y una conferencia de clausura extraordinaria. Anxo Carracedo, desde luego, es impresionante. ¿Cómo se pueden tener 726 papers en PubMed? ¿Cómo se pueden dirigir 102 tesis doctorales? Ese índice de Hirsch que tú tienes, ¿no? Ha sido todo un lujo. Ha sido, bueno, una de las mejores experiencias de nuestras vidas. Y clausurará el acto nuestro querido amigo, el presidente del Parlamento de Galicia, aquí presente. Pero antes tenemos una sorpresa. Estos días habéis debatido sobre la galleguidad de la medicina. Es decir, los médicos gallegos, los profesionales de la sanidad gallegos, trabajéis donde trabajéis, habéis puesto vuestras experiencias en común. Seguro que habéis llegado a una conclusión. Tenemos, en primer lugar, una buena formación en medicina, con una facultad de medicina potente. Segundo, tenemos distintas facultades que forman a los profesionales en las distintas ciencias de la salud. Y tercero, tenemos un buen sistema sanitario. Sin duda, hemos aprendido todos, hemos aprendido las distintas innovaciones de los sistemas sanitarios, la distinta apuesta por la tecnología, la necesidad de un buen sistema informático para abaratar costes y mejorar la inversión en sanidad. En definitiva, hemos puesto experiencias en común y nos hemos enriquecido entre todos. Y claro que hay objetivos. Decíamos en el inicio de las jornadas que es necesario ir perfeccionando este sistema sanitario. Hay objetivos para el futuro. Probablemente en Galicia tengamos 4 grandes objetivos en la sanidad. El primero, dar respuesta a una población mayor que felizmente vive más y que vive con más calidad, y hemos de dar respuesta a las enfermedades crónicas. En segundo lugar, cubrir uno de los territorios más complejos de Europa, que es Galicia, 40.000 núcleos de población, y eso se llama hacer una medicina en el ámbito rural con excelencia. En tercer lugar, la medicina personalizada, los nuevos tratamientos, las enfermedades raras, las innovaciones tecnológicas, los retos del cáncer, la mejora en el tratamiento de las patologías cardíacas. En definitiva, buscar soluciones para las primeras causas de muerte. Y por último, seguir construyendo el sistema, es decir, seguir finalizando el parque de hospitales públicos, finalizar definitivamente los centros de salud que necesitamos y, en mi opinión, algo muy importante, que es la atención hospitalaria a domicilio. Cubrir el 100% del territorio gallego con médicos de hospitales que atienden, como si de un hospital se tratase, a los enfermos que necesitan cuidados en su casa. No son tareas fáciles, pero son tareas emocionantes. Estoy convencido que después de estos encuentros todos sabemos más. Y de verdad que os lo agradezco. Creo que ha sido un gran acierto de Asomega. Quiero felicitar a su presidenta, a la Junta Directiva. Quiero agradecer a todos los médicos que han venido desde más lejos, desde América o desde distintos lugares de Europa. Os lo quiero agradecer porque habéis demostrado que Galicia es no solamente una palabra, sino que es un sentimiento y una vocación. Gracias por vuestras aportaciones. Seguiremos trabajando y espero que en el futuro, esta vez sí, en el futuro próximo, nos podamos seguir viendo. Felicidades por el encuentro, enhorabuena a todos por haberlo conseguido y estoy convencido nos seguiremos viendo en el segundo encuentro mundial de médicos gallegos. Espero dentro del próximo año en Santiago o en cualquier lugar de Galicia donde elijáis. Gracias y buena suerte.
Bueno, lo primero, saludo cordial a los compañeros y compañeras de mesa. Podríamos resumir el día de hoy para concluir. Primero, el Congreso, el encuentro ha sido un éxito, y una segunda conclusión, que yo creo que estaremos todos de acuerdo. El doctor Carracedo será Premio Nobel de Medicina. Estoy convencido, ya lo dije públicamente en un acto en Vigo y el auditorio lo refrendó. Yo estoy convencido. Hoy aquí ha sido, con la claridad y sencillez, ha explicado algo de una trascendencia importantísima para nosotros. Te animo especialmente en el tema de la historia clínica. Esa historia clínica ha de ser una historia clínica uniforme. Ese problema que existe hoy en alguna región española es cierto, ese problema existe en Europa, ese problema existe, es un tema en el que, todas las aportaciones que haga son realmente importantes. Me reafirmo, serás Premio Nobel, ya sabes, ya lo dije, sí, y además, es que ya, García Caballero lo decía perfectamente, solo queda ese premio ya, solo queda ese premio, solo queda ese reconocimiento. Bueno, gracias a todos y a todas por este congreso. Gracias a Somega por su directiva y a la gente, a todos los colaboradores. Yo viví muy de cerca esto, sí que puedo decirlo, porque el Parlamento ha de implicarse en aquello que tiene una significación en la sociedad gallega, y este asunto lo tenía. Un Parlamento que no esté implicado en eso no es un Parlamento que sea reflejo de la sociedad gallega. Y aquí hoy convergían muchos temas. Íbamos a hablar de galeguidade, íbamos a hablar de compromiso con la medicina, íbamos a hablar de investigación, íbamos a poner en valor lo que es nuestra tierra. Y por lo tanto, yo creo que el Parlamento tenía que implicarse. Yo también tenía otro motivo. Yo soy medalla Somega y eso te marca mucho. Eso, quieras o no, va a acompañarme con muchísimo orgullo durante toda mi vida. Habrá más congresos, evidentemente. El primero es el más difícil. Sé que costó mucho, Julio. Y bueno, yo creo que el resultado podemos comprobarlo. Ha tenido una gran acogida a nivel de la comunidad gallega y yo creo que este es el punto de salida para lo que serán próximos encuentros. Galicia se merece eso. Yo creo que hoy habéis dado una imagen de galleguidade, de potencial científico y de medicina con una carga más de humanidad, que es lo que buscábamos también en este congreso. Y termino con lo que dije el otro día, porque alguna gente no estaba en el día que fue la conferencia inaugural. Yo insisto mucho, yo tuve la mala suerte, hablabas tú de que un día el congreso el fracaso, yo tuve la malísima suerte de no ejercer nunca, un mes la profesión, la ejercí un mes. Al terminar en el año 79. Después me dediqué a todas las tareas de gestión, soy funcionario del Estado, del Cuerpo de Inspección Médica y, pues me dediqué a las labores de gestión. Pero por dedicarme a las labores de gestión tuve que ejercer durante mucho tiempo, en una etapa pretransferencias, como comenté el otro día, antes de las transferencias de los servicios sanitarios a Galicia, esto era un desastre en nuestra comunidad. No teníamos cirugía torácica, no teníamos cirugía cardíaca, teníamos que estar... Yo tuve que enviar muchos pacientes desde la inspección médica llamando y eso era muy difícil. La tramitación burocrática es terrible para derivar a algún paciente. Nuestra referencia para cardiología, cirugía cardíaca era Valdecilla, Santander. Aquello era terrible, tenías que recurrir a la situación personal. Y yo he llamado. Y claro, recurrir a la situación personal... necesitas un aliado del otro lado del teléfono. Recurrí a los gallegos, a muchísimos. Hablé con el profesor Lamas Crego, con el profesor Barros Malvar, hablé con José Luis Temes en Valdecilla, que fue director del Hospital Valdecilla. Afortunadamente hoy esta situación está corregida en nuestra comunidad autónoma. Aquí tenemos ahora 3 unidades de cirugía cardíaca, por poner un ejemplo. Todo eso fue gracias a la transferencia. Pero en aquella etapa difícil siempre había un gallego al que yo pude recurrir en cualquier momento.
y hoy es el día de dar las gracias. Siempre lo reconoceremos por el bien de nuestros pacientes en aquel momento, porque siempre tuve ayuda y nuestros pacientes en ese sentido pudieron acceder a unos servicios sanitarios en aquel momento complejos gracias a vuestra colaboración. Por mi parte quedará siempre ese reconocimiento. Muchas gracias a todos vosotros y a todas vosotras por lo que habéis hecho. Clausuramos ya este congreso, que fue un éxito. Muchas gracias. Muy bien, enhorabuena. No, hombre, sobre todo.